complejo de la tecnología. Sí. Pero estás en alta definición. ¿Esa es alta definición? Sí. Me siento tan HD. Oh, por Dios. Te ves muy HD. Estamos upgradeando cada vez más la señal del canal. En este momento estamos transmitiendo en paralelo en 2 canales de Periscope, un canal de Facebook y un canal de YouTube. Son tantos canales. No sé qué hacer con ellos. Así que ahora estamos múltiplemente. Y ya tenemos 8 personas acá en Zoom. Así que buenos días, Andrés, Cristian, Dixia, Felipe, Fernanda, Hugo, Humberto, Rita. ¿Cómo están? ¿Listos para comenzar un nuevo maratónico programa WAS? Siempre es maratónico porque nunca somos capaces de poder hacer una reducción de contenido. Es Sí, verdad. no, somos Sí. incapaces. Sí, En algún momento vamos a llegar a un programa de 1 hora y ese programa de 1 hora va a ser un poco psicótico. sí. Tengo poca confianza. Yo creo que lo que va a ocurrir es Si que igual dentro de 2... Sí. vamos a terminar haciendo 2 programas de 1 hora, entonces para poder complementar y al final va a ser como... Yo creo que vamos a lograr llegar a 1 hora, pero vamos a hacer uno todos los días, entonces va a ser como... Es verdad. Sí, no, Oye, bueno, introduciendo un poco. Tananananan. Vamos a poner una intro. ¿Tenemos una intro? no, todavía estamos en proceso. Estamos en proceso. Sí. Ya, entonces le damos una gran bienvenida. Este es el noveno programa Noveno ya. de WAS, lo cual significa que este programa ha tenido más continuidad que la mayoría de las cosas que normalmente hacemos. Sí, en la Decimos, vida. tengo una idea. Claro. Y en este noveno programa vamos a tratar específicamente del tema de los proyectos. No necesariamente proyectos tecnológicos, sino más bien proyectos de todo tipo de naturaleza, ya que nos ha tocado hacer, o sea, en algún momento creo que nos estaban a punto de pedirnos, no sé, mampara o mamposta o cosas así. Así que este programa se trata específicamente de, o sea, le pusimos hashtag anti-guns, porque creemos que son como uno de los artefactos horribles del universo, pero se trata sobre proyecto mínimo viable, que se van a dar cuenta durante todo este programa que no sé decir la palabra proyecto porque las R me cuesta. Bueno, Y sabemos que este es un tema complejo porque en el fondo mucha gente trabaja en gestión de proyectos, hay muchas formaciones en gestión de proyectos, está lleno de teorías, ¿no es cierto?, de las clásicas, Scrum Master, distintas certificaciones, PMI. certificaciones, PMI, Scrum Master, etcétera, todas esas cosas. Nosotros no queremos nosotros hemos ido armando con el tiempo nuestra propia metodología donde tomamos y rescatamos muchas de esas cosas. No estamos diciendo que vamos a hacer borrón y cuenta nueva de todas las metodologías, sin embargo creemos, y como habrán visto a lo largo de los programas, que nada es puro, sino que uno toma distintas cosas. Y el enfoque y gestión de proyectos nuestro no tiene que ver con la gestión del proyecto solamente. Es decir, nosotros no creemos que uno debe gestionar solamente los proyectos y agarrar algo como de forma así como, en fin, no me da lo mismo lo que haya de contenido, me preocupo de que la cosa ocurra, sino que vamos a mostrar un enfoque que tiene que ver con cómo se diseñan los proyectos, porque en realidad lo que nos importa son proyectos que sean útiles. Y lo que vemos a lo largo del tiempo es que cuando uno se enfoca mucho en la forma, en cómo gestiona el proyecto y se pierde del fondo, lo que ocurre es que hay muchos proyectos que no son útiles. Entonces, la idea es poder detectar lo antes posible que un proyecto podría no servir. Y además creemos, el acercamiento que vamos a mostrar a nuestra metodología tal vez va a ser un poco como, wow, es mucho, hay que aprender de muchos temas, es súper multidisciplinario, pero creemos que muchas de las etapas que van a haber al principio van a permitir que el proyecto luego sea más fácil de gestionar. Uno trabaja más, mientras más trabajen al principio, probablemente van a tener muchas menos posibilidades de que sea todo un desastre hacia el final. Eso es como una especie de resumen. Así que vamos a como entrar. siempre en todos los programas, hicimos un mapa. Hay algunas reglas básicas de este programa, todos se portan bien, tratarse con respeto. La mayoría de las cosas las dejamos no, yo creo que casi todas las cosas, las dejamos en una comunidad. Tenemos comunidad.automata.io, automata es AUTHOMATA, donde tenemos un canal de nutrias que en este momento está migrándose a una campaña de chungos, porque parece que nos caen mejor los chunchungos que a las nutrias. Aparte son más nacionales, o sea, como que hay un tema ahí de No, y no nacionalismo que... solamente, el macho nutria se porta pésimo, así que no, ¿No? chungungos. Sí. Ya. Sí, se porta pésimo. Le quita la comida a la mamá nutria.
Sí, yo creo que deberíamos hacer como una Sí, colecta para tener nuestra pequeña para piscina con con chungungo. chungungu. Pero Sí. son marinos, estamos cagados. Ah, Y en el canal también nos pueden hacer preguntas durante la semana que vamos respondiendo según nos acordemos, pero en realidad no tenemos vida propia, así que estamos siempre en Slack. Sí. sí, nos han llegado Eh, preguntas a las 7 de la mañana, a las 4 de la mañana y le sí. hemos Pero respondido. siempre respondemos porque siempre Sí, estamos ahí, sí, con el sí, no celular en la tenemos mano. vida. Sí. Entonces, tenemos un mapa. Andrés, muestra nuestro mapa. Sí, nos vamos al mapa. Prepárense espiritualmente. Tu, 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 Oye, tu, ¿y tu, dónde está tu. la planta? ¿La planta? Ah, la planta está allá, está muy lejos. Ya, está bien. Sí. Ya. Ah, ¿Cómo? pero es verdad, voy a traer la planta. Sí. Bueno, como pueden ver, lo estamos viendo así solamente de lejos y ya es gigante. Así que esperamos lograr terminarlo en las 2 horas. Bueno, lo primero es que el proyecto mínimo viable, la palabra del mínimo viable viene de Lean Startup, que es un libro y una metodología que creó Eric Rice, que básicamente es una derivada de Ágil, de la metodología Ágil, pero que tiene una vuelta un poco más techy y más tirada a startup y sobre todo más tirada a organizaciones que tienen menos recursos para poder hacer la metodología. No puedo acércalo. Entonces le pusimos método basado porque en el principio tiene esta cosa como del sketch ¿cómo se llama? De plan Z, que era como hagámonos algo, vamos al tiro. Ya, el proyecto mínimo viable no está pensado para ser planificado eternamente. Es como, bueno, hagamos un asado, hagámoslo al tiro. Sí, Entonces, solamente para los que no conozcan la referencia, muy brevemente, pero porque es importante porque le pusimos así. Básicamente, piensen ustedes en Chile, ¿ya? Se encuentran dos amigos en la calle y uno le dice al otro, oye, qué rico verte, pucha, podríamos hacer un asado. Y lo típico es que la gente dice eso, podríamos hacer un asado, podríamos juntarnos, algo que podría ocurrir en algún momento que nunca ocurre y después se transforma. Entonces aquí se cambia y se rompe el esquema y en el sketch el otro le contesta, ya pues, hagámoslo al tiro. ¿Cómo? Sí, pues, hagamos un asado, hagámoslo al tiro. Y en el mismo, están en la calle, y en la misma calle él saca de la nada una parrilla y pone la parrilla en medio de la y calle enciende el carbón. y enciende el carbón y pone una carne. Lo Entonces, máximo. básicamente el asado ocurre de verdad. Y cuando termina el asado, después dice, oye, podríamos hacer otro asado. Ya, pues hagámoslo al tiro. Y hacen otro asado ahí mismo en la calle. Entonces, el mensaje ahí es como, una cosa es decir, podríamos hacer algo, y la otra cosa es hacerlo. Esto tiene que ver Ah, acerca de cómo las cosas tienen que hacerse y al tiro. claro. Este método tiene varias partes. Tiene algo de Lean Startup, la parte de algo itera, en el sentido, yo creo que agarra sobre todo el tema de la validación con los usuarios, algo de Agile, pero o sea, algo de ágil, pero sin lo talibán. O sea, básicamente vamos a tomar pedazos de Kanban, pedazos de Scrum, sobre todo el tema de los principios ágiles, que tienen que ver con respecto a las personas, el tema de la horizontalidad de la organización, algo de diseño de servicios, pero sin la parte etnográfica, porque es demasiado largo y quién tiene todo el tiempo, pero sí nos quedamos con las cosas importantes de diseño de servicio, por ejemplo, las personas, los viajes de usuarios, los mapas de servicio, algo de ingeniería industrial, pero sin el BPMN, porque la verdad que la mayoría de la gente no entiende el BPMN. Es Business Process Management Notation, sí, es BPMN. Sí. Y algo de psicología y marketing, porque yo soy publicista y Andrés es psicólogo. ¡Tarán! Y es una melcocha de esto. Básicamente, nosotros hemos trabajado juntos 8 años, más o menos, Claro. y en esos 8 años hemos ido practicando esto con distintos clientes, y los clientes han sido como los conejillos de India, porque es como, hagamos esto, y ya no nos gustó, hagamos lo otro. Entonces, casi ningún cliente o proyecto tiende a ser igual, pero sí hemos aprendido de casos ejemplares, por ejemplo, de proyectos que tomaron más de 2 años de lo que deberían, proyectos que tiraron más de 5 veces lo que deberían haber hecho, proyectos que en realidad fueron tan caros de realizar porque hicimos mal el scope, así que esta es como la versión rápida donde pueden aprender de esto casi sin haberse gastado toda la plata y tiempo y canas. Yo tengo canas, ¿cachai? Por problemas de metodológicos. Mi recomendación sería que tomen aquello que les sirva y desechen lo que saben que no les va a servir o porque su organización es muy pequeña, o porque en realidad les da lata hacer cierto tipo de cosas, o porque no les gustó.
Ahora, muchas de las cosas que vamos a nombrar, como les decíamos, pertenecen a cuestiones como Lean Startup, como Sí. agilidad, en particular Scrum es una de las partes de agilidad que nosotros más nos acomoda, de diseño de servicios. Entonces, de muchas de esas cosas, en el fondo ustedes pueden hacer doble clic, les vamos a nombrar algunos libros también. Si les contáramos todos los detalles, probablemente tendríamos que hacer un par de programas más, como somos expertos en generar contenido, pero la idea es que aquí estamos como juntando las cosas para, más que cualquier proyecto, que en este caso la idea es que se pueda aplicar a todo tipo de proyecto, pero aquí tenemos unas ciertas especificaciones de lo que creemos que es importante a la hora de hacer un proyecto mínimo viable. Claro, hay algunas reglas base. La primera es que tiene que entregar valor antes de 3 meses. Porque, o sea, antes le decíamos un mes y descubrimos que en realidad era muy corto. 3 meses perfecto. El primer mes investiga, levantas, preparas material. El segundo prototipas. El tercero lo consolidas, testeas y corriges. Así que 3 meses como es un buen plazo y la gente más tradicional no se asusta. Antes nosotros decíamos un mes y se estresaban entero entonces. Es autocontenido, o sea, no requiere de otro proyecto para ser funcional, es incremental, lo que tú vas construyendo va agregando valor en el tiempo y se puede calzar como si fuera un Lego con el resto de los proyectos, es funcional. O sea, no es que lo haga mímica por delante, un prototipo en papel que no sea funcional, o sea, que no entregue el valor que dijo que iba a entregar, no es un proyecto mínimo viable. Así que para todos aquellos que dicen, no, lo voy a hacer en una servilleta, no, de alto impacto, o sea, tiene que apuntar a cambiar el status quo de aquello que está realizando, escalable, o sea, aquello que construyo es para 1 o 100 y tiene una mecánica que es escalable, no solamente tiene que ver con tecnología, sino tiene que ver con la capacidad de poder realizarlo. Entonces, si tu proyecto mínimo viable significa que manualmente te demoras 3 horas, no es viable porque no es escalable. Sin grasa se quita todo, absolutamente todo lo que no necesita. Reuniones semanales obligatorias, ¿cachai? Pero que no generan valor, para afuera. Reportes e informes que nadie va a leer, para afuera, sin grasa. Y con WOW. Y creo que el proyecto mínimo viable, uno de los criterios básicos es que tiene que tener un WOW. ¿Por qué? Porque es como una gran explosión de energía en un periodo corto, muy corto. O sea, necesitas que toda la gente que tiene que trabajar y entregarte las cosas te la entregue en un periodo de máximo una semana. Entonces, si no hay un efecto wow de si logramos esto, va a suceder esto, es muy difícil que un proyecto mínimo viable sea funcional y feliz. Ahora, el tema del WOW además tiene que ver con la gestión del cambio. En general, Sí. uno de los problemas que hace que las organizaciones se desesperancen y se misereen es que los proyectos sean eternos. eh, y uno entiende que hay proyectos que son complejos y que la complejidad lleva a que el proyecto pueda demorar 6 meses o un año. Pero cuando uno piensa en el concepto del proyecto mínimo viable es porque no importa el largo del proyecto, uno siempre debe pensar en qué cosas puede hacer más cortas que puedan generar un resultado que genere esperanza. El efecto psicológico que tiene el que haya algo wow, y entendiendo wow, vamos a después darle más detalle al tema del wow, pero tiene que ver con que algo sea sorprendente, hace que las personas se mantengan entusiasmadas. Y eso es una cuestión humana básica. O sea, las personas, ¿no es cierto?, tenemos un componente de niños también, donde lo que esperamos es sorprendernos. Cuando las cosas empiezan a eternizarse, la sensación es que no van a ocurrir y se genera un fenómeno que se llama desesperanza aprendida, donde las personas entonces empiezan a asumir que por defecto los proyectos no se van a cumplir o los plazos no se van a cumplir y empiezan a dejar de creer en los equipos, empiezan a dejar de creer en las organizaciones, dejar de creer en la misión, la visión, etcétera. Por lo tanto, hay un efecto que es de personas muy importante en lo que es la gestión de proyectos sin grasa en el fondo o en los proyectos mínimos viables. De hecho, lo que acaba de decir Andrés tiene que ver justamente también con un tema de alcance de los proyectos y con el tema de la incertidumbre con respecto a un proyecto. Entonces, cuando en general partimos con un proyecto, todos con pensamiento mágico, todo va a salir bien, hasta que llega la realidad y sobre todo la falta de definición al principio de un proyecto lo que puede terminar es que el alcance, que es el scope, en realidad está mal definido. Está o subvalorado la complejidad del proyecto porque las personas que lo definieron no conocían el proyecto en particular, o en realidad les faltaban factores externos, por ejemplo, en el caso de una fusión de una empresa, les faltaban factores externos que les permitieran medir. Parte de la metodología justamente trata de apuntar en bajar la incertidumbre del proyecto, de forma que las incertidumbres sí sean abordadas en cada una de las etapas y la verdad es que no sea algo que te vaya a pegar con un palo arriba de la cabeza después del final.
Lo otro que con respecto a esta metodología nos cargan los proyectos vagoneta, consideramos que los proyectos malos no se deberían hacer, proyectos que no tengan sentido no deberían hacerse, nos aburrimos los proyectos largos, consideramos que cualquier cosa que sea de 9 meses es una guagua, no debería ser un proyecto, porque, porque Claro. o sea, es como, si una guagua, o sea, si una mujer puede hacer una guagua en 9 meses, ¿cachai? Y esa guagua como que respira por sí misma y todo, ¿cachai? Como o sea, tu proyecto web no puede durar 9 meses. La gente mala funciona, lo otro es que este proyecto mínimo viable está pensado para ser más rápido y ser ejecutado más rápido, básicamente por un principio, la gente mala también es floja. Entonces, si hay alguien que tenga como, tienes enemigos dentro de la empresa que no quieren este proyecto, la verdad es que su capacidad de reacción también es más lenta. Entonces, si haces un proyecto es suficientemente rápido, no te van a poder alcanzar, eso es lo máximo. Y lo último es que, bueno, si un proyecto sirve y es bacán, la gente lo va a usar y va a ser más feliz o al menos menos miserable. Así que el efecto y el impacto siempre va a ser muy positivo. Ahora, respecto a ese último punto, creemos que, nuevamente, finalmente dentro de la gestión de proyectos, más que todos los temas metodológicos y técnicos, son estos temas humanos los que más influyen. O sea, si realmente la gente que trabaja en el proyecto es capaz de ver el impacto que tiene en otros, también el entusiasmo va a ser Ya. distinto respecto. O sea, es imposible que un proyecto funcione bien en tiempo y en calidad si es que quienes participen en el proyecto no están creyendo fervientemente en ese bien que van a hacer a otras personas o a la organización o a lo que sea. Por lo tanto, los acercamientos ultra técnicos a la gestión de proyectos, como solamente en torno a los artefactos, y por eso nombramos las Gantt o cualquier cosa por el estilo, son acercamientos que solo sirven para hacer gestión y para hacer reportes y PPT en directorios, pero no para hacer que los proyectos realmente funcionen. De hecho, muchas veces los proyectos terminan siendo proyectos de gestión de proyectos y no Claro. proyectos. O sea, pasan más tiempo gestionando proyectos que haciendo proyectos. Entonces, esta metodología básicamente tiene 5 pasos. Tiene ideación, diseño, integración, arquitectura e implementación. Pusimos estos 5 pasos porque en general son como grandes tipos de acciones y se pueden dividir, nosotros en general, cada uno de los pasos puede durar entre una semana hasta 2 semanas, más o menos, excepto el de prototipado, que el de prototipado habitualmente dura un mes. El de implementación que dura más o menos un mes. El primero, o sea, dividimos también las actividades en hito, que es básicamente lo que te indica que pasaste de un ciclo al siguiente. Actividad del equipo, que es lo que hace principalmente el equipo o el del consultor o el equipo encargado del proyecto. La actividad de gerencia que hacen los gerentes, porque tienen que hacerle una actividad de gerencia. Si el gerente no sabe qué hacer, lo que va a hacer es micromanagement. Y optimización, y después pusimos unos papelitos por cada uno de los pasos que simplifica más o menos cuál es la visión y qué cosas uno debería fijarse en cada uno de los pasos. Entonces, vamos, entrando, ¡yay! Sí. Ya. Y los, Vamos. y los celestes son roles, porque Andrés estaba diciendo, nos van a preguntar los roles. Entonces pusimos los roles que se tienen que generar en cada una de las etapas. Entonces, ¿parto yo o parto tú? Parte tú. Ya. En ideación, básicamente lo que necesitamos saber es que la gente que se le ocurrió la idea nos tiene que traspasar qué es lo que tiene en la cabeza con respecto a esa idea en particular. Muchas veces el gerente llega y dice, oye, vi esta cosa en un seminario, o en realidad mi mejor amigo me contó esto, o en el fin de semana me di cuenta de esto. O sea, hay un origen. En ese origen, lo que vamos a necesitar de parte del equipo es que el equipo vaya a investigar qué hay con respecto a esa idea en el mercado. Y es súper necesario que investiguen en español o sea, necesitan saber el estado del arte con respecto al problema. Algunas veces los problemas surgen porque están viendo metodología muy, muy antigua y todavía no está resuelto. Así que, primero, primero, entrevistan a la gerencia o a la persona que se le ocurre la idea. 2, investiguen con respecto al estado de arte del problema, la idea, la necesidad. Y ahí lo que estamos buscando, lo que dice el papel amarillo, es que estamos buscando establecer cuál es la idea general, el impacto esperado, quiénes van a ser los potenciales usuarios, qué necesidad está cubriendo el proyecto, qué problemas estamos tratando de resolver y cuál es el contexto. No es lo mismo resolverle el problema a un agricultor en Estados Unidos que en Kenia. O sea, eso es como... Y
y el objetivo del proyecto en general. Estamos tratando de entender. Entonces, primero, traspaso desde la persona que se le ocurrió la idea, después, investigación, después la gerencia Quiero, tiene que espera, definir, ¿sí? solo para recalcar algo que dijiste, para que vaya a quedar súper claro, respecto a la investigación. Investigación en español y en inglés. Sí, por favor, De verdad, ¿cierto? va a ser, o Sí, sea, hay gente que nos critica va a mucho ser crítico. por decir esto, pero van a encontrar súper pocas cosas razonables en español. Lo Sí. razonable está en inglés. Por lo tanto, van a tener que buscar información en inglés. Nosotros ya les hemos recomendado antes, por ejemplo, DeepL.com, que es un traductor Un que traductor. es mucho mejor que el de Google, para poder traducir alguna información y todo, pero en general no van a encontrar lo último, ni van a encontrar muchas de la investigación y todo eso en español. Por lo tanto, es muy importante Sí. eso. Y de hecho, si están buscando, o sea, es como hay ciertas palabras claves que les permite buscar, así como trends, ¿cachai? O el año. Entonces, en algún momento nos tocó hacer investigación para terciados de madera, y nosotros no sabiendo nada de terciados de madera, entonces era Plywood Trends 2020, como una forma de buscar. Pero es súper importante hacer investigación. Eh, Ahí, una vez que uno investiga, se traspasa esa investigación al resto del equipo y la gerencia tiene que hacer definiciones. Porque lo que no va a pasar es que vamos a hacer un proyecto gigante, porque es un proyecto mínimo viable y tiene que ser definiciones. Y es muy particular, porque la gerencia acá se vuelve súper importante porque ellos van a ser el product owner o los champions del proyecto dentro de la empresa. Ellos van a ser los cheerleaders del proyecto, los que van a conseguir los recursos, los que van a permitir que tú puedas ir a preguntarle cosas a la otra área. Entonces, como vamos a tener, como los gerentes van a tener la función de los champions, tienen que saber la misma información que tú, pero sobre todo tienen que tomar decisiones y casarse con ciertas cosas. El, el principal problema que nosotros revisamos cuando estamos viendo las etapas de ideación es cuando el cliente tiene una idea que nunca la bajó, y nunca la bajó, nunca la escribió. Entonces, acá el principal hito es un documento de requerimientos. Y mucha gente dice, no, porque el documento de requerimientos, ¿cachai? Es algo súper complejo. No. De hecho, nosotros inventamos una plantilla de documento de requerimientos que era objetivo del proyecto, o sea, qué es lo que quiero cambiar, cuál es el status quo que estoy tratando de cambiar, cuál es el impacto que estoy esperando, de qué se trata el proyecto. Es como, voy a usar un ejemplo real, es informe de gestión para gerencia. Es un proyecto que históricamente no había funcionado, así que el documento decía, onda, es que históricamente no teníamos un informe, decía el objetivo, que el objetivo era tener información real, actualizada, para poder informar al directorio y a los bancos. O sea, tiene un objetivo súper claro. Y tiene condiciones que tiene que cumplir, o sea, tiene información clara, bla, bla. Y el scope o el alcance y la definición del proyecto es que lo primero que iba a aclarar iba a ser el balance financiero. Entonces, en vez de ser un proyecto gigante de informe de gestión, que podría ser millones de informes de gestión, en realidad estaba enfocado solamente en el balance. Eh, y evidentemente cuando nosotros partimos con ellos, tenían como unas 10 objetivos. Le dijimos, no, máximo 2 objetivos para el proyecto. ¿Por qué? Porque eso te da foco y te da un criterio de qué es lo que puedes cortar. Y definir algo importante. Entonces, ¿qué era lo importante? ¿Cuál era el problema? El problema es que la información del informe de gestión actual no era real. Entonces, no servía, por ejemplo, si nosotros hacíamos millones de paneles en Power BI, sí que los datos estaban malos. Entonces, el problema más importante a resolver era la fuente de los datos y la fiabilidad de los datos, más que solamente el informe. Y que la necesidad y el problema esté verificado. ¿Y cómo lo verificamos? Que la persona que tiene el problema, que en este caso era la gerente general, especificara cuál era el problema que tenía con este informe. Entonces, si se dan cuenta, ya en el proceso de ideación nosotros quitamos un montón de basura. Un proyecto de informe de gestión puede tardar meses haciendo que la gente se ponga de acuerdo con respecto a qué informe de gestión. Se puede tardar meses con respecto a diseñarlos, pero darse cuenta que los datos estaban malos. Y adicionalmente, obligando que el gerente sea el que escriba el documento de requerimientos, también hace que haya un costo de agregar funcionalidades y haya una definición y un compromiso de parte de gerencia con respecto a qué es lo que realmente quiere con respecto al proyecto, en vez de que lo suelten a goteo, que es el problema habitual que vemos y genera problemas de scope. Ahora, un tema importante, cuando nosotros hablamos del concepto de champion,
Sí, piénsenlo en la lógica de Queen, de We Are the Champions. Es decir, lo que queremos es hacer sentir también a ese gerente o a esa persona que está arriba, que es el dueño del proyecto. Aquí es muy importante renunciar al ego de ser el gestor de proyecto y ser el líder del proyecto y ser como quien pasa la historia con el proyecto, a pesar de que sea un poco doloroso eso. Pero en general uno tiene que hacer que aquellos que toman las decisiones más importantes sean los que se lucen con el proyecto. Y porque tienes más posibilidades de éxito, porque tienes que negociar en el fondo el que esa persona pueda estar entusiasmada con el proyecto y lo sienta como propio. Porque si en realidad tú quieres apropiarte del proyecto, cuestión que es natural, porque eres el jefe de proyecto, qué sé yo, etcétera, también sirve para tu carrera, etcétera, en realidad quien toma decisiones no lo va a ver como algo tuyo, entonces es como tu problema versus si También, realmente sí. lo ve como su problema, va a entregarte los recursos, te va a entregar las facilidades y todo. Y después al final igual te vas a poder lucir con el proyecto. Pero Aparte que te va a deber un favor. además, claro, o sea, finalmente tú estás haciendo que ese gerente o ese gerente de área o gerente general, lo que sea, pase a la historia o su empresa funcione o genere más rentabilidad. Al final del día igual vas a ganar con eso. Pero tienes que hacer que aquellos que toman las decisiones o aquellos que podrían frenarte el proyecto se sientan absolutamente protagonistas, porque luego de eso efectivamente no van a poder decir que no a ciertas cosas, porque finalmente va a ser su proyecto. Entonces, por eso se llaman champions en el fondo, porque se transforman en el campeón de ese proyecto y tú le generas, qué sé yo, información para que puedan tuitear el proyecto. O sea, ojalá sean como muy cheerleaders del proyecto. Y son los que presentan el proyecto de directorio. También en Además, esta etapa se tiene que definir el product owner, que es básicamente el cliente interno del proyecto. Lo digo como cliente interno porque la mayoría de los proyectos que uno hace, en general, como son proyectos internos. Y el product owner es la cara visible. Es la cara visible del proyecto. Y es súper necesario porque la persona a la cual si que uno quiere intervenir en ese proyecto o participar con ese proyecto, le vas a preguntar a esa persona. Si no hay un product owner y es como, se genera el lío. Y también uno tiene que ubicar, en esta etapa, uno tiene que ubicar este proyecto en el lugar donde va a residir hasta el resto de sus días. Porque no hay nada peor que un proyecto que reside en múltiples áreas y ninguna área se hace responsable. Importante en esta fase, Google Dat. O sea, necesitas googlear. Yo creo que lo peor que he visto es proyectos que en realidad nadie hizo una investigación razonable, nadie se preguntó con respecto a quiénes lo iban a usar, nadie se preguntó si esta necesidad estaba resuelta de otra manera. O sea, de verdad hay que googlear. Y hay que googlear en español y hay que googlear en inglés porque siempre hay buenas referencias para poder resolverlo. y no Lo existen otro, proyectos suficientemente originales como para que no haya ninguna no, referencia. jamás. No existe ese No, concepto y de siempre hay, originalidad, sí, olvídense. sí. Y siempre hay modelos y casos de estudio, o sea, siempre hay una forma de resolverlo. Y el papel de abajo, ¿cuál es? ¿Estoy tratando de ver? Ah, ya. Lo otro acá, que es súper importante, es que el objetivo que estamos marcando en el proyecto es muy divertido. Es como, no sé, por ejemplo, informe de gestión. Es como, informe de gestión, objetivo, tener un informe de gestión. No. Y como, no. O sea, en general, en la universidad no nos enseñan a plantear objetivo. Entonces, después, cuando salimos de la universidad, estamos tratando de adornar el concepto de objetivo y le ponemos como, no, que sea medible, no, que sea simple, no, que sea OKR. No, fuck it. ¿Cachai? Objetivo es un cambio de estado. Lo que quiero con el proyecto que va a ocurrir después de que este proyecto esté en vivo. Entonces, en el caso, por ejemplo, del proyecto de informe de gestión, el objetivo que nosotros estábamos buscando era tener información real, actualizada, para poder gestionar la empresa. Eso es lo que quiero. No me sirve que sea bonito si no me permite gestionar la empresa, no me sirve que sea bonito si que la información no es real, y no me sirve la información que si está desactualizada o está desfasada. Entonces, el cambio de estado es como por fin tengo la información para poder gestionar la empresa. Claro, Eh, hay cambiar eso es como parte crítica del proyecto mínimo viable. O sea, dejarnos de decir objetivos que no dicen absolutamente nada y que repiten el título del nombre, o sea, el título del proyecto, y pasar a objetivos que hacen cambios de estado. Ojo que un objetivo sea medible no significa que sirva para nada. Es decir, No, es muy típica frase, no. si no se puede medir, no se puede gestionar. Y entonces tenemos que hacer métricas medibles y todo, y la gente se llena la boca de eso.
se pueden hacer tantas cosas inútiles medibles, que tal cosa podríamos medir, por ejemplo, cantidades de veces que respiro estando contento, no sé, en fin, pero que no necesariamente generan algún impacto en el Oh, negocio. Es muy importante ese tema de la alteración en la Matrix, porque al final los objetivos, como hemos dicho muchas veces, siempre tienen que responder a, a resolver problemas caros. Los problemas caros son retención de clientes, mayor oh, productividad, generar, o sea, si finalmente en la última línea del presupuesto no estoy generando los números azules, no estoy aumentando la rentabilidad, o si yo defino como rentabilidad también la felicidad de la empresa, pero también de una forma completamente concreta, gente que está más productiva y más contenta, etcétera, entonces da lo mismo que se pueda medir. Entonces no se engañen con que el definir métricas o el definir objetivos medibles los transforman en objetivos razonables. Son objetivos razonables solo cuando efectivamente generan cambios notorios en la organización o en las personas que la componen, para mejor. sí. De hecho, cuando uno cacha cuando un objetivo es bueno, cuando se lo cuentas a una persona que está fuera del proyecto y te dicen, oh, si es un Claro, ñe, tu objetivo es malo. Es como, sí. después, bueno, está la siguiente etapa. Siguiente etapa. Next, Ya, la siguiente next. Voy a etapa poner la flor. es, sí, flor. Siguiente Tun, etapa. turututu. Bueno, la siguiente etapa Listo. es el diseño. Una vez que ya hemos generado la ideación y ya tenemos más o menos claro, ¿no es cierto?, ese cambio de estado que va a haber, ya tenemos más o menos claro cuáles van a ser los champions, quién va a ser el product owner, etcétera, empezamos a diseñar la solución. Y esta parte es extremadamente importante porque en general se tiende a subestimar y se pasa directo a diseñar como las características del proyecto o se pasa directo como a definir, qué sé yo, las etapas, etcétera, pero es demasiado necesario tener muy claro qué es lo que los usuarios de ese proyecto van a requerir. Y entendemos como usuarios, nuevamente, no solamente a usuarios de un software, sino que cualquier proyecto que uno haga, puede ser la construcción de una sucursal nueva, puede ser el cambio de una planta de producción, va a tener usuarios. Esos usuarios van a ser ya sea los que reciben el producto final, por ejemplo, de la planta, o aquellos que están operando la planta, o los gerentes que están haciendo la gestión de la misma, si es que el proyecto tiene que ver con indicadores. Para eso entonces hay que utilizar algunas herramientas que generalmente pertenecen al área del diseño de servicio y se generan artefactos que después van a servir para el resto del proyecto. Y ahí, por ejemplo, está la construcción de la persona. La construcción de la persona, lo hemos visto algunas veces, es esto, es básicamente definir un, una persona tipo de ese usuario, ya sea, en este caso podría ser el gerente que va a ver los informes de gestión, o podría ser la persona que va a consumir el producto de la línea de producción, etcétera, y definimos más o menos qué es lo que hace, cuáles son sus objetivos, su perfil psicográfico, sus habilidades, sus expectativas, sus motivaciones, etcétera, y eso nos permite entender cómo entregar ese producto, cómo entregar ese producto o servicio que estoy diseñando. Porque la forma en que se entrega afecta finalmente al diseño de ese proyecto. No nos olvidemos que no sacamos nada con cumplir con un plazo y con tener un proyecto que está funcionando, si después cuando se entrega el proyecto es mal percibido. Por lo tanto, la forma en que se entrega o ese diseño es extremadamente importante y solo podemos entregarlo bien si conocemos al usuario. Y luego Vamos a tener viene, distintos tipos de usuarios y no le preguntan a la gente de marketing porque siempre van a decir que toda la gente es ABC1. sí, claro. De hecho, habitualmente la persona se debería construir con los equipos de atención al cliente, porque ellos son los que más interactúan con los clientes y saben más o menos los perfiles y la división en los perfiles. Y uno en general debería tener más de una persona. Claro, y si el proyecto es interno, desde la perspectiva de que no tiene un impacto directo a los clientes, sino que, por ejemplo, estamos diseñando un panel de control para la gestión de las maquinarias de mi empresa embotelladora, entonces tenemos que ver quiénes son esos clientes y si los clientes son el gerente de operaciones, el gerente comercial, qué sé yo, bueno, qué es lo que ellos piensan o cómo ellos, qué conocimientos tienen, etcétera. Porque si no, lo que vamos a hacer es entregarle a lo mejor terminar con esos famosos balance scorecard o dashboard, etcétera, que después nadie usa. ¿Por qué no los usa nadie? Porque muchas veces no le preguntaron al usuario qué es lo que realmente necesita para poder tomar decisiones. Entonces ahí, ahora, la idea es primero sacar todas las características, ideas, sueños, etcétera, que tengan los usuarios para poder después filtrar.
Y ahí generalmente se utilizan técnicas como de game storming, donde uno va y hace un taller con los usuarios potenciales, les pregunta las distintas ideas que tienen respecto a las necesidades que tienen, las pone en muchos post-its, los pega y luego los va categorizando y los va agrupando en categorías que permiten transformarse después en alguna función o en algún viaje. Ese proceso... Y nosotros hacemos 3 tipos de talleres, pues. Hacemos talleres de brainstorming con gerencia, hacemos brainstorming de talleres, o sea, hacemos brainstorming con el equipo, con los equipos involucrados. O sea, cuando es un proyecto que incluye 3 áreas, hacemos la reunión con las 3 áreas. Y un tercero que es con usuarios. Claro. Y ahí lo importante es que, a ver, aquí vamos a decir algo que es complejo, porque por un lado es muy importante el codiseño. O sea, efectivamente es trabajar con estos distintos equipos y escuchar todas las voces, porque permite, en el fondo, tener una mayor riqueza en las decisiones. Sin embargo, y aquí lo ponemos en un papelito, esto no es una bureaucracy, ¿ya? Eh, Hay que tener mucho cuidado con el codiseño, porque muchas veces pasa que es como perfecto, que todos participen y lo que tienes al final es un montón de El ideas Frankenstein. que no pegan. O sea, hay un caso súper famoso de una película que se llama Snakes on a Plane, que básicamente se trató de hacer vía foro, que las personas dijeran todos los ingredientes que se requerían para hacer una película de acción entretenida. Y salió esta película Snakes on a Plane, que es como serpientes en un avión, que es una de las películas más malas de la historia en Hollywood y que pero ha sido un caso de estudio porque justamente fue tanta la participación que tuvo que todos dijeron, no, yo creo que sería aterrorizante que haya serpientes y en un avión y que haya un ex detective y que haya no sé qué cosa y juntaron todo eso en una sola película y el resultado fue espantoso. Entonces, efectivamente hay que tener, y por eso es importante el product owner y por eso es importante el líder, ¿no es cierto?, que vaya ordenando estas ideas y obviamente deje aquellas que son importantes. Y para eso es muy importante también definir cuáles son esas necesidades y identificar los recursos disponibles, porque al identificar los recursos disponibles también voy a poder priorizar aquellas cosas que puedo hacer antes, porque también hay muchos viajes de usuario posibles. Y de esos muchos viajes de usuario posibles, no puedo hacerlos todos. Y la mejor forma de priorizar también cuáles puedo hacer es identificar qué recursos hay desde el punto de vista de recursos tecnológicos, de recursos de personas, etcétera, que permiten acelerar, ¿no es cierto?, esos viajes de usuario. Y por eso ahí podemos escoger 3 viajes clave. Y bueno, en los viajes de usuario, aquí tenemos un ejemplo de un service blueprint que es un poco más complejo, pero si nos vamos aquí tenemos un ejemplo de un viaje de usuario. Miro es una herramienta que ustedes pueden usar, por ejemplo, para hacer viajes de usuario. Viene con plantillas de viajes de usuario. Y generalmente el viaje de usuario se divide en esta cosa que se llaman los touch points, que son como los puntos y Espera, uno... te estás explicando la parte, pero no estás explicando la metodología. El viaje de usuario lo que hace es describir una secuencia de acciones que realiza un usuario en particular con respecto a un servicio, con respecto a un servicio y con respecto a la interacción con los canales de un servicio. Eso es un mapa de servicio. O sea, Es el mapa de un viaje de servicio, porque usuario. el viaje de Sí, usuario es más sí, po. simple, porque el Pero el viaje de service... usuario marca la trayectoria, básicamente la Claro, secuencia de acciones. el Service Blueprint tiene los componentes. El viaje usuario es como la versión más simple, que son solamente los pasos que alguien tiene, ¿no es cierto? Por ejemplo, registro online, primer login, gestión de usuarios, etcétera. Y uno puede poner aquí en rojo o en verde aquellos puntos que se llaman los puntos de dolor, que son todas esas partes donde ya detectamos que algo no está bien y donde podemos poner lo que se llaman los momentos wow. Y ahí empezamos a definir los momentos wow, que son como puntos de la interacción donde si fuéramos capaces de entregar alguna cosa más rápida o mejor, el usuario estaría feliz porque es muy distinto a otro servicio u otro producto que se entrega. Eh, Ahora, después de eso, uno puede evolucionar a lo que se llaman los Service Blueprint, que donde arriba va el viaje de usuario que ya habíamos definido, pero luego podemos poner cuáles son las acciones del usuario, cuáles son las acciones on stage, cuáles son las acciones que Pero en ocurren esta acá. etapa no haremos el service blueprint. Exactamente. Entonces, ese Sí. por ahora es el viaje de usuario con los puntos de contacto, los puntos de Ah. ganancia o los puntos de dolor. De hecho, es bien divertido porque en realidad uno podría tener, o sea, como estás como, diseño de servicio, hagámoslo todo. Y es una mala idea.
Sí. Lo que uno debería hacer es hacer un listado de todos los viajes que realiza el usuario. Tipo, o sea, de hecho, primero, tipo de usuario, listado de tipo de usuario, después listado de viajes, y seleccionar 3 viajes clave que son los que va a resolver este proyecto en particular. Es muy entretenido porque en realidad una de las cosas que uno descubre después del viaje de usuario es que no necesariamente un proyecto tiene que resolver un viaje completo, sino puede resolver el inicio, el final, un punto intermedio, pero básicamente el proyecto va a intervenir solamente donde pueda generar valor. Si el proyecto ya funciona, por ejemplo, no sé, oye, que nos entreguen las carpetas en línea, ya, pero ¿cuántos documentos son? 350. Hmm. Quizás que nos entregan la carpeta en línea no es la mejor idea, porque son 350 archivos. Entonces, como ese tipo de cosas también te permite revisar el viaje de usuario, no traten de transformarlo completo, traten de escoger exactamente dónde pueden generar momentos wow, y también en esta etapa, como ya conocen o sea, 1, tienen un product owner, 2, tienen los viajes de usuario, 3, se han juntado con la mayoría de la organización que va a participar en este proyecto, pueden hacer una expectativa con respecto al equipo de guerrilla que van a utilizar. El equipo de guerrilla es el Product Owner más un equipo con el cual va a trabajar y con el cual va a colaborar este proyecto. Y pueden ser personas que entren y salgan del proyecto en distintas etapas del proyecto, pero son gente con la cual tú quieres trabajar. Y a la cual le vas a preguntar cosas también, lo El cual es muy equipo, bacán y ahorra mucho tiempo. el equipo de guerrilla es extremadamente importante porque tiene que ver con lo que se llama la curva de adopción de tecnología, que es que aplica para cualquier cosa nueva en realidad, más que la palabra tecnología, que es que siempre tenemos un grupo que son los innovadores, los early adopters, que son como los primeros que serían los que hacen la fila para comprarse el último teléfono. Y después viene, ya cuando todo el mundo usa el teléfono nuevo, viene la mayoría que se lo compra y luego están los que en el fondo solo se atreven después de que ya el teléfono ha pasado varias generaciones. Uno tiene que tratar de encontrar esos innovadores o a esos early adopters, que son gente que puede estar en cualquier parte de la organización en realidad y que pueden ser de distintas áreas, pero que después cuando tú lances el producto o el proyecto y hagas la beta o hagas los testeos, van a hablar del proyecto y eso significa que en la hora de almuerzo van a comentar del proyecto. Significa que cuando estén en el asado van a hablar del proyecto. Lo que van a hacer es generar en el fondo como un estado dentro de la organización, que es lo que se llama después la masa crítica, que va a hacer que ocurra la gestión del cambio. Porque no nos olvidemos que finalmente cualquier proyecto que hagamos, si no hay gestión del cambio, finalmente no va a ocurrir. Un proyecto en sí mismo no tiene gracia. Mientras más abierto sea la etapa de diseño dentro de una organización y mientras más público sea, más fácil es la gestión del cambio, porque la gente se siente partícipe del proyecto desde sus inicios. Uno de los reclamos muy habituales de proyectos de tecnológico es que me vienen a preguntar cuando ya está todo listo, y eso enoja a muchas personas. Entonces es muy necesario que en la etapa de diseño seamos lo más abiertos posible, pero recuerden, siempre, this is not a bureaucracy. O sea, no es una democracia de cheerleaders, por lo cual igual va a haber un líder y un gerente que va a tener que tomar decisiones y va a tener que hacer definiciones súper claras con respecto a cuál es el alcance del proyecto. Y eso significa muchas veces decir que no. Siguiente etapa, tan, 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 tan. Bueno, después de hasta ahora, lo Flor. que vamos a tener es la investigación del proyecto, las definiciones de qué es lo que queremos lograr. A esta etapa ya vamos a haber llegado a los viajes que queremos intervenir, a los usuarios que queremos atender, y vamos a haber levantado las preocupaciones y requerimientos de distintas áreas. Esto es todo lo que ha pasado desde que estamos en ideación y diseño. Apagué la flor. Se murió la flor. No. Siguiente etapa. Ah, Integración. integración. A mí me gusta mucho, mucho la etapa de integración. Y me gusta mucho la parte de integración porque me parece que una de las razones de por qué los proyectos mueren es porque están en un concepto de isla. Entonces, porque no están conectados con su ecosistema, porque no tienen elementos de relación con otros proyectos, porque tienen un equipo súper cerrado, ¿cachai? Que si se va alguno de ellos, cagó el proyecto. Entonces, me parece que la etapa de integración es crítica para poder tener proyectos razonables. Entonces, en el tema de integración, ¿cuál va a ser nuestro hito? Que haya un mapa de integración, o sea, yo pueda ver un mapa de los proyectos que existan dentro de la compañía y historia de usuario. O sea, tenga definido qué usuarios y qué van a poder hacer los usuarios después del proyecto.
Historia de usuario es una herramienta que se utiliza en agilidad. Es una súper buena herramienta para poder hacer traspasos a los equipos técnicos de cuáles son las funcionalidades que queremos. Y las funcionalidades, en vez de expresarlas a través de UML o temas técnicos, en realidad tú las expresas a través de qué es lo que tiene que lograr el usuario y cuál es el criterio de validación de que aquello que pudo hacer ocurrió. Entonces, por ejemplo, no sé, una historia de usuario es yo como gerente general quiero ingresar a un panel donde vea el balance y, o sea, donde vea el resumen del balance 2019 y pueda escoger el mes. ¡Tarán! El criterio de validez, o sea, el criterio de aceptabilidad. Y el criterio de aceptabilidad es que efectivamente me muestre ese mes en particular y no otro mes. Y me muestra los datos de la empresa y que estén correctos. Entonces, a la persona que está construyendo ese módulo se le hace mucho más fácil tomar ese módulo e incorporarlo en la vida. Sí. Después, ¿qué es lo que va a estar haciendo el equipo? El equipo va a estar haciendo entrevistas con usuarios. En la parte de integración, casi nunca, yo diría que casi nunca, las empresas tienen esta información consolidada en un solo lugar. Entonces, probablemente tu proyecto va a ser el primero que lo haga. Y hay que entrevistarse con los usuarios, hay que entrevistar con los usuarios todos los usuarios que tengan que ver con el proyecto en el sentido de gente que lo tenga que implementar, gente que tenga que capacitar a otra gente y gente que tenga que enfrentar la razón de por qué de que ese proyecto no exista o funcione actualmente mal ese proceso. Todo eso las entrevistas porque necesitas integrarlo. Entonces, como, no, lo que pasa es que, imagínate que estás haciendo una aplicación para el departamento de servicio de atención al cliente. Si no los entrevistas, no sabrías que tienen 15 ventanas abiertas para poder dar el servicio. y que tu ventana va a ser la 16ª. Entonces, es muy importante hacer entrevistas con usuarios. Ahora, solo quiero puntualizar algo. Si se fijan en las distintas etapas, les hemos dicho que hay que entrevistar, que hay que trabajar con un montón de usuarios y todo, y puede sonar súper, no sé cómo sería la traducción en español de overwhelming, pero sería como muy Sobrecogedor. abrumador, claro, como muy Abrumador, abrumador, eso. exacto. Pero la verdad es que ese tiempo que van a gastar, entre comillas, ¿no es cierto? Que será uno, a lo mejor se tienen que estar un mes completo en hacer entrevistas y todo, puede cambiarlo todo. Nosotros ya les contamos una vez el caso de una importante compañía que hizo un cambio de una aplicación después de más o menos un año que hizo el cambio de la aplicación, y cuando lanzó la aplicación fracasó rotundamente porque la gente estaba acostumbrada a pasar con la tecla Tab de un campo a otro, y la cambiaron, la aplicación hay que pasara con la tecla Enter. No, de hecho era Enter y le pusieron Tab. Eso, claro, pasaban con Enter, por lo tanto escribían y apretaban Enter, 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 y lo cambiaron a Tab. Y la aplicación fracasó y hubo filas gigantescas y quedó la embarrada y estuvieron semanas tratando de arreglar la aplicación. Si hubieran hecho las entrevistas al principio, se habían ahorrado meses de fracaso porque le preguntaran a la gente cómo hacían el paso de un campo a otro. En integración también, ya que nosotros vamos a haber descubierto cosas que son como de contexto de uso y de realidad y todo eso, también hay que hacer una priorización de objetivos. O sea, porque van a aparecer nuevos, esa es la realidad. Muchas veces como que no se mantienen los mismos objetivos y hay que priorizar, si que teníamos 5 objetivos o teníamos 2, hay que priorizar 1. Y dentro de cada uno de los viajes de usuarios, de esos 3 viajes de usuarios, hay que priorizar también y decir cuál es realmente el más importante y el que hay que revisar. También en etapas de integración vamos a descubrir tareas que no tienen que ver con este proyecto, pero tienen que ver con la preparación del proyecto. Por ejemplo, si estamos haciendo un sistema de atención al cliente, vamos a definir en esta etapa cuáles son las definiciones, por ejemplo, de cambios de estado. O sea, cuando declaramos que un ticket está cerrado, por ejemplo. Y si esa definición no existe, nadie la puede desarrollar. Eso es lo que nadie te dice. Por eso los proyectos mínimos viables son muy difíciles, porque en realidad hay un montón de cosas que hay que preparar, pero nadie las contabiliza. En integración se verifica con usuarios reales, se trata de hablar con usuarios de verdad, los que van a usar el sistema, con clientes reales, con asistentes reales, y acá puede ser una etapa peligrosa para tu proyecto, pero no peligrosa para tu proyecto. En esta etapa tu proyecto puede morir. ¿Por qué? Porque puedes descubrir, uno, que otra área lo está haciendo, y eso es muy habitual, eso es muy gracioso, que es como que otra área está haciendo el mismo proyecto que tú. Entonces, por ejemplo, si la otra área ya está más avanzada, en realidad lo que puedes hacer es sumarte a ese proyecto y chao, onda, bota ese proyecto. O que en realidad el proyecto tú descubres que dentro del mapa
y tu proyecto necesita ciertas cosas que la va a tener lista otro proyecto que termina el próximo año. Entonces tiene mucho más sentido que tu proyecto se mueva al próximo año. Entonces, en etapas de integración ocurren todas esas cosas y puede pasar que un proyecto desaparezca, se fusione con otro, en realidad espere y mueva su cronograma de forma que cuando el otro esté listo, uno se sume, o en realidad fusión y se junten dos proyectos. Ahora, respecto a eso que estás diciendo, justo apareció una pregunta muy atingente de Germán que dice, ¿cómo gestionarías que al entrevistar al usuario con 15 ventanas, este piense que lo que intentas desarrollar es la 16ª vez de la única porque ya les pasó 14 veces antes y ya no quiere participar? Efectivamente pasa que, Es una como súper buena pregunta. claro, hay una desesperanza dentro de las organizaciones con, con el momento en el cual en el fondo se han hecho muchos proyectos respecto de algo. Esa parte, ahí lo que tú tienes que hacer primero es sincerar el asunto y tiene que ver con las expectativas. O sea, conversas con el usuario y le dices que sí, que efectivamente hay un nuevo proyecto al respecto y que te cuente cómo fue el proceso anterior para empatizar con él respecto del tiempo que perdió tal vez contando su historia antes y que no pasó nada con el proyecto. Y preguntarle qué fue lo que pasó, que si supo por qué el proyecto no había funcionado, etcétera, y le haces ver que es importante su opinión respecto de la vez pasada y le comentas que sí, que efectivamente a veces pasa que los proyectos no ocurren y que no puedes asegurarle que realmente va a cambiar todo con la entrevista que le vas a hacer, pero que estás trabajando en un proyecto donde realmente hay un esfuerzo en que esa cosa cambie. Entonces, tampoco le pones la expectativa de que realmente va a haber un cambio y hay que ser muy cuidadoso en eso, porque si uno entrevista a la gente diciéndole, oye, dime cómo te gustaría hacerlo mejor para que lo hagamos mejor, hasta que no lo hagas mejor, realmente no prometas que lo vas a hacer mejor. Entonces, Pero siempre puedes preguntar claro, pero la sinceridad funciona de cómo lo bastante. harían. Y en el fondo aprovechar de preguntarle a esa persona cómo fue el proceso anterior, porque también puedes descubrir en ese proceso, después puedes ir hacia atrás y preguntarle a otros, oye, estuve con el usuario y me dice que esto ya lo trataron de hacer antes, ¿por qué no me cuentan? Y ahí a lo mejor descubren todo un rodillo de cosas que había pasado. Ya, después, bueno, en etapas de integración también puedes bajar un poco. En ¿En la cuál etapa de parte? integración, en los papelitos amarillos, o sea, en los papelitos naranjos, por favor. Ya. En la etapa de integración también, bueno, los proyectos islas van a morir, ¿cachai? Porque van a morir naturalmente, porque no tienen suficiente flujo de información o flujo de recursos para que puedan entrar. Y algunas veces con los cambios de gerencia desaparecen los recursos para poder mantener un equipo que sea monoproyecto. Lo otro es que también vas a descubrir que probablemente tu proyecto ha sido intentado antes, así que es súper importante descubrir por qué no funcionó la última vez. También reduce, reutiliza, recicla. O sea, súper importante de haz tu proyecto más chico para que tenga menos factores de riesgo. Reutiliza cualquier elemento que ya sea utilizado antes. Por ejemplo, una vez nos encargaron una investigación, o sea, un informe de evaluación de sistema. Y descubrimos 7 informes iguales de los años pasados, pero que no habían leído. Entonces, reutilizamos eso y nos ahorramos todo ese tiempo y hicimos la siguiente secuencia de ese informe. Y, bueno, y recicla, ¿cachai? Que es como, toma algo que haya sido utilizado para otra cosa, ¿cachai? Y repurpose. Algunas veces pasa que, por ejemplo, tu proyecto no es un proyecto, sino una funcionalidad en un software que ya existe y una funcionalidad intermedia. Importante en esta etapa, los roles. Hay ciertos roles que aparecen ahora, porque antes estaban escondidos, como los friend enemies, que básicamente la gente que odia tu proyecto, pero es mejor tenerla cerca. Y deberías tenerlo como identificado, ¿cachai? Y es importante tenerlos dentro de la organización, básicamente porque si estás en una organización donde todos son muy felices y en realidad todo el mundo quiere apoyar, siempre va a haber uno que quiere cargar el proyecto y es mejor tenerlo cerca. Y en esta etapa también surgen los padrinos mágicos. Y ahí es importante porque hay cierta gente dentro de la organización que en sus manos tienen como la esperanza de la empresa. O sea, si logras convencer a esa persona, logras convencer a toda la institución. Y son embajadores, son embajadores del proyecto. Entonces es importante que en esta etapa vayan siendo identificados e incorporados dentro de diseño, consulta. Muchas veces simplemente lo que se puede hacer es tenerlo de mentores, tener el proyecto y cada cierto tiempo estar preguntándoles su opinión. Y siempre va a ser muy, 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 muy funcional.
Ahora, el tema de El, los friend enemies es súper importante porque nuevamente la parte psicológica al final es crucial en la gestión del cambio. Entonces, cuando tengan ese personaje que es como el némesis o que está en contra del proyecto y todo, en vez de quedarse pegado en cuán complejo es trabajar con esa persona o qué sé yo, tratar de evitarlo o algo por el estilo, hay que hacer el trabajo contrario, involucrarlo. Darle la posibilidad de opinar, sentarse a conversar. Uno dice, oye, pero qué lata, porque es obvio que va a estar en contra de todo lo que yo diga y todo. Se podrían llegar a sorprender mucho de qué pasa cuando ustedes hacen la psicología inversa, como quien dice, de ir y tratar de ser amigo y comentarlo y pedirle opinión y todo, porque al final hay veces en que simplemente quieren ser parte del proceso. Bueno, Hernán estaba diciendo, hay un efecto que tal vez tenga un nombre ya documentado. Si eres un consultor externo, los usuarios, la gerencia y los directivos te cuentan todos los dolores y son propositivos. Si eres interno, levantan el proyecto, la resistencia al cambio es infinita, y lo peor si eres consultor, te hablaban full, pero luego te empleas en el lugar, cuánticamente pasas al otro estado y se resisten. Por ende, para entrevistas contratan un outsider. Tiene toda la razón. De Sí, hecho, nosotros nos contratan específicamente para hacer esa pega. claro. Es como, algunas veces decimos exactamente lo que dijo la persona que estaba dentro de la organización, pero que hay una resistencia para escucharla. Entonces era como, oye, ¿podrías decir esto? Y es como, oh, tiene sentido, efectivamente. ¿Por qué no ha ocurrido? Porque no le hacen caso a la gente de adentro. Cuando trabajamos en el Estado, también nos pasaba lo mismo. O sea, es como, pero yo dije lo mismo. Y yo miraba al pobre consultor que trabaja adentro y era como, pues sí, onda, lo miraba con cara de sí, sé que le has dicho exactamente esto 10 veces, ¿cachai? Y durante 10 años, por una extraña razón, no te han escuchado. Pero sí pasa en general, asumimos mejores intenciones de las personas que están afuera. Siguiente etapa. Trananana, Arquitectura. arquitectura. Ya, la arquitectura del proyecto aquí ya es cuando empezamos a darle forma al proyecto y empezamos a ver la parte técnica para que quienes construyan el proyecto, ya sea este proyecto, como les decíamos, un cambio de planta, un desarrollo de software, etcétera, esa construcción ocurra de manera mucho más fluida. Deberíamos asumir que si hicimos un diseño, que si hicimos una ideación, un diseño y una integración, esa arquitectura debiera ser una cuestión bastante más final. ¿Ya? Y como estamos hablando de un proyecto mínimo viable, además, es aún más acotado, por lo tanto, esos requerimientos tienen que estar súper claros. Vimos que en la etapa de integración lo que surge son las historias de usuario, y en las historias de usuario, como dice quién, qué y cuál es el criterio como de aceptación, debiera estar mucho más claro, ¿no es cierto?, la posibilidad de definir los módulos. Y van a ser, la palabra módulo suena muy a software, pero en realidad tiene que ver con modularización, con definir conjuntos de funciones que están agrupadas por un determinado viaje de usuario que son capaces de cumplir. Entonces uno dice, mira, este set de funciones debería ser esto, este set de funciones debería ser esto otro, para lo cual tengo que definir qué recursos van a estar involucrados y lo más importante es definir versiones, que generalmente las versiones van a tener que ver con cuáles son las primeras características que puedo tener en el menor tiempo posible. Entonces, básicamente tengo que hacer una matriz de esfuerzo. Ya, esto es como bastante clásico, pero por ejemplo aquí hay una matriz donde yo pongo valor alto o valor bajo, o esfuerzo bajo y esfuerzo alto, y aquellas cosas que tienen alto valor y que tienen alto nivel de esfuerzo, las dejo para hacerlas como siguientes, pero las cosas que tienen alto valor y bajo esfuerzo las hago ahora, ¿no es cierto? Y si tienen bajo valor y bajo esfuerzo, las puedo hacer cuando haya tiempo, y aquellas cosas que tienen alto esfuerzo y bajo valor, mejor no las hago. De alguna forma uno puede ir priorizando. La tentación siempre va a ser a ponerlo todo en este cuadrante, que es alto valor y bajo esfuerzo, porque siempre voy a subestimar los esfuerzos que significa, entonces lo que voy a hacer es que voy a terminar no priorizando nada. No, ahí hay que tratar de ser realista y realmente diferenciar entre aquellas cosas que son de más alto esfuerzo, de más bajo esfuerzo, para lo cual se supone que he hecho bien la definición de los recursos que tengo disponibles para poder lograr el proyecto. Entonces, en esta arquitectura defino estas funcionalidades, elijo un conjunto de funcionalidades que son las más importantes y a esas las detallo un poco más, ¿no es cierto?, para hacer esta arquitectura. Ahora, en esta parte de arquitectura es importante, por ejemplo, para poder hacer la priorización de impacto-costo, es súper necesario hacer una invocación, si no lo ha hecho antes, que la etapa de integración ya se debería haber hecho,
es invocar a los expertos. Porque un experto te puede decir, por ejemplo, si nos llama a nosotros y nos dice, oye, ¿sabes que quiero hacer un sistema para contabilizar automáticamente las cajas de la bodega? La persona te va a decir, no, pero qué caro, es súper caro, porque cotizaron puras herramientas muy, muy caras. Nosotros le decimos, no, pero mira, hay un software, hay una aplicación móvil que cuesta $25 al mes. Entonces, o sea, como que tu barra de costos se fue como, ¡prum! O ¡prum! Para allá. Entonces, ahí es importante tomar en conciencia de que en realidad la priorización de impacto y costo o sea, necesita sí o sí a los especialistas para poder decirlo, y si tus especialistas, si no te convence los especialistas, necesitas googlear. Sí, y ahí eso que dice Jana es extremadamente importante. Finalmente tienes a los especialistas y necesitas googlear, porque si eres el project manager o eres el product owner o estás a cargo del proyecto, es, el otro día estaba justamente hablando con alguien que me decía, bueno, pero para eso puedo contratar a un experto. ¿Ah? Así que yo no me meto en esas cuestiones técnicas. Y resulta que su proyecto era altamente tecnológico y él no quería meterse en los temas altamente tecnológicos. Entonces, la verdad es que mejor que no haga el proyecto. Es una estupidez, no tiene ningún sentido. Hay que esforzarse y aprender ciertas cuestiones y aunque no sean tu área de expertise, vas a tener que aprenderlas. Pero esperar que solamente mágicamente un experto vaya y te diga lo que puede hacerse o no, es un riesgo porque el experto no Sí. tiene las mismas motivaciones que tienes tú respecto a alcance, tiempo, costo, usuarios, etcétera. Si tú tienes claridad sobre todas esas cosas porque hiciste todas las etapas anteriores, vas a tener que saber más. Por ejemplo, en los proyectos de transformación digital va a ser importante saber de tecnología, y lo hemos dicho varias veces. Hay que entender de los distintos aspectos de la tecnología para poder hacer sugerencias como la que decía Hanna. No, mira, sabes que esto se puede hacer con un software de $5, porque de verdad pasa que sobre todo en los proyectos de transformación digital, uno se encuentra, hemos tenido la experiencia de que el cliente ha cotizado tecnologías que cuestan $20.000 y nosotros encontramos algo de $100 que hace lo mismo. Pero eso es porque sabemos y porque entendemos del tema. Pero la verdad es que cualquiera puede entender razonablemente del tema. Nadie dice que se transformen todos en ingenieros informáticos o algo por el estilo. Pero la verdad es que con cierto nivel de búsqueda, etcétera. Y por último, es parte de las exigencias de la cuarta revolución industrial. O sea, hoy día también para ser competitivo como profesional hay que meterse en estos temas y hay que profundizar lo suficiente como para poder definir estas arquitecturas y no dejar que solamente el experto te diga, porque el experto puede por evitar tomar un riesgo también decirte compra lo más caro, porque finalmente Ah, así después hay menos riesgo en la sugerencia que te hizo. En la parte de arquitectura pasan varias cosas. La primera es como, tú vas a terminar con un documento técnico de módulos y cuando digo documento técnico de módulos, como que todo el mundo se espanta, es como, ¡oh! Y piensa como en UML, ¿cachai? Y no. Y la verdad es que un documento de arquitectura donde dice primero los módulos, qué hace cada módulo, con qué se integra cada módulo, cuáles son como los criterios de diseño de cada módulo. Por ejemplo, este módulo en particular tiene que funcionar en el offline, ¿cachai? Porque tenemos problemas de electricidad o conectividad. En realidad, este módulo en particular se tiene que integrar con sistema de identificación, onda single sign-on, porque necesitamos que el usuario esté validado para poder hacer ciertas acciones, por ejemplo, firmar un documento. Eh, También en la parte de arquitectura, como nosotros hacemos, la arquitectura de proyectos siempre se va a hacer con las áreas operativas, con el área de tecnología, con el área de redes, con el área de atención al cliente, y se define la priorización de funcionalidades de parte de gerencia. Y es súper necesario que la gerencia tome un compromiso con respecto a las funcionalidades. Podemos tener 25 funcionalidades y todas parecen importantes, pero alguien se tiene que casar con respecto a cuáles son las funcionalidades. Ahí mi recomendación como equipo es que el arquitecto de proyecto, que en general me toca a mí ser el arquitecto de proyecto, tome ciertas definiciones con respecto a qué cosas no son transables y deje en la gerencia cuáles son la prioridad de esas cosas no transables. Pero nunca vamos a dejar que la gerencia incorpore funcionalidades que en realidad sabemos que no van a generar valor o que nadie va a utilizar. Yo, en software por lo menos, siempre va a ser un 80-20. 20% de la funcionalidad y al 80% de casi todo el uso de esa cosa. Eh, yo creo que también en tema de arquitectura, yo puse el papel de tu proyecto puede ser dejar de hacer algo estúpido. Me acuerdo que había un caso de un ministerio que tenía un proceso realmente estúpido, que eran millones de dólares, porque implicaba hacer impresión de papel moneda, porque el certificado que entregaban es papel moneda. Eh, y estaban súper complicados, ¿cachai? Porque cómo se iba a digitalizar el papel moneda, bla, 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 y alguien dijo, eliminemos el decreto.
Era una normativa en realidad. Es como, pero si, ¿qué es papel moneda? No, papel moneda es que no sea, no pueda ser falsificado, ¿cachai? Y que uno sepa su verificación y bla, 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 bla. Fue como, ya, y puede ser firma electrónica avanzada y que tenga un validador y que ese validador esté nacional. Ah, claro. Y lo eliminaron. Y se ahorraron millones, millones. Porque la cuestión ya no es papel moneda, que más encima se tenía que imprimir, se tenía que guardar bien, ¿cachai? Y después se tenía que mandar por correo certificado. Entonces tu proyecto siempre puede ser dejar de hacer algo en vez de hacer algo. Es como... Y también en la parte que de arquitectura se dan cuenta que como yo tengo que construir el tema de las funcionalidades, también las funcionalidades tienen que ver con tecnología. Entonces, por ejemplo, podría decir, oye, esta funcionalidad necesito que haga una consulta a aplicaciones geográficas. ¿Cachai? Así como, necesito que se conecte con ArcGIS, ¿cachai? O se conecte con el SAP. Y te das cuenta que tu equipo en realidad no tiene esas competencias y no existen esas competencias. Entonces, este documento de requerimiento arquitectónico y el de módulos también sirve para ir a cotizar el servicio y poder cotizar el producto. Cuando no tienes un documento de esta naturaleza, o sea, cuando no tienes nada de lo que anterior, de hecho, no tienes la historia, no tienes los viajes, bla, 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 y sales a cotizar, el problema es que sales a cotizar a ciegas. Sales a cotizar un proyecto de pensamiento mágico, de que quizás puede llegar a ser así, donde pueden cambiar los requerimientos y donde más encima existe el riesgo de que el gerente se haya levantado de mal ese día y cambie los requerimientos del proyecto y caguen todos. O sea, caga el proyecto, caga el consultor que está haciendo el proyecto. Después, el proyecto debería ser en un orden más o menos lógico, módulo, este módulo que es como la finalidad del módulo, el por qué existe el módulo, la épica, que es básicamente, la épica es un conjunto de historias de usuario. Entonces, por ejemplo, una épica podría ser verificación de identidad, verificación de usuario. Y la historia de uso es login, o una creación de perfil, o asignación de roles, por ejemplo. Eso es como la historia. Pero el módulo es verificación de usuario. ¿Y cuál es el objetivo de ese módulo? Que ningún usuario que no esté autorizado, que todos los usuarios que usen una plataforma estén debidamente identificados y que ninguno pueda hacer algo que no debería hacer. Entonces ahí uno le queda mucho más claro y la persona que lo tenga que desarrollar sabe qué diablos tiene que construir. Eh, También en este documento se agregan criterios de diseño que no son tan obvios. Algunas veces uno dice, oye, esta cuestión se ve súper mal en móviles. Y es porque nadie le dijo que tenía que verse en móviles. Ahora, evidentemente uno pensaría que en el 2020 todo funciona en móvil, pero no. Y hay ciertas cosas de arquitectura para que funcione mejor en móviles que también es súper importante. Y bueno, también en esta etapa, no negociar con terroristas. Y mucha gente se ríe cuando yo digo esto, y no negociar con terroristas es, uno, cuando hay personas que se están resistiendo a colaborar, siendo que es parte de su trabajo, cuando hay personas que se niegan a entregar información que es correspondiente a su trabajo y que la tiene que entregar, cuando te están porfiando por una funcionalidad que tú sabes que es inútil, con un sistema o con una integración que tú sabes que es inútil y que va a dejar la cagada, no se negocia con terroristas. Yo creo que en algún momento vamos a hacer un proyecto, o sea, vamos a hacer un programa especialmente dedicado a cuándo te tienes que ir de una empresa. Yo creo que cuando te hacen negociar con terroristas, como parte del trabajo de forma habitual, es un buen momento para poder irse de esa empresa. Claro. Y en esta etapa, súper importante, identificar, si es que si es que en la etapa de diseño ya no te los habías encontrado, esta es la etapa para encontrar tu equipo SWAT. Y el equipo SWAT no es el que te viene a salvar el proyecto, no, es el equipo súper mega hiper especializado, ¿cachai? Que sabe arreglar cómo arreglar las cosas. Entonces, antes de hacer el documento de requerimientos tecnológicos o técnicos o el de arquitectura, lo que haces es hablar con el equipo SWAT. Y hablas con el equipo SWAT, que es el que cacha, por ejemplo, la arquitectura de los sistemas legacy, la que cacha cómo funciona el servicio de atención al cliente, el que lleva 25 años dentro de la cuestión, ¿cachai? O el que recién llegó, pero hizo el levantamiento de toda la información. Ese es tu equipo SWAT. Y le preguntas cosas antes de escribir. Y de hecho, le das crédito dentro del informe. Ahora, la parte de no negociar con terroristas creemos que es extremadamente importante porque si se ha hecho todo un proceso donde se siguieron todos estos pasos, donde hubo ideación, diseño, integración, estamos en la etapa de arquitectura, cuando ya alguien está porfiando hay dos opciones. O realmente se hizo muy mal el proceso de ideación, diseño e integración y no le preguntaron a la gente correspondiente, o realmente son personas que están resistiéndose, de verdad.
Y esas personas efectivamente ya no van a cambiar. Por lo tanto, ahí es muy importante, dado que ya existe el proceso de ideación, diseño e integración, y están los documentos de diseño, están los documentos de arquitectura, hay evidencia que puedes mostrar a los superiores respecto de que el proyecto ya está cerrado y que por lo tanto esta gente o estas personas, ¿no es cierto?, están generando un problema que va a terminar atrasando el proyecto. Eso se debe dejar por explícito. Y sin correr el riesgo de ser un soplón o un acusete, es el momento de dejar en un correo escrito, y es muy importante dejar documentado de que habiendo hecho el proceso de ideación, diseño, integración, habiendo tenido estos procesos de requerimiento, habiéndole preguntado a estos usuarios, hoy estos usuarios no están entregando la información necesaria o no están queriendo bla, 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 y por ende, ¿no es cierto?, tenemos que tomar una decisión respecto de si seguimos o no seguimos, si es que esas personas están generando algún bloqueo, ¿no es cierto?, dado que si no ocurre respuesta, entonces con eso yo traspaso la responsabilidad a esas personas. Yo puedo A la después gerencia, de hecho. puedo tener susto, ¿no es cierto? No, pero es que después esas personas van a tomar represalias contra mí y todo. Bueno, ahí es donde hay que pensar si realmente vale la pena seguir en esa empresa o seguir con ese cliente. Si es que ustedes son consultores, ¿no es cierto? Eventualmente puede ser un cliente que hay que despedir o es una empresa de la que hay que despedirse, etcétera, porque probablemente va a seguir ocurriendo y no sirve para nada. Pero en el Y fondo bye, ahí, bye, bye. claro, hasta ahí se acaba el tema de la participación activa y el codiseño y todo el asunto, porque ya es de frentón son bloqueos. Y ahora llegamos a la... Ta, 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 ta. Recuerden que en arquitectura uno puede definir si que quiere hacer ese proyecto, si lo va a hacer completo, si lo va a externalizar, si va a hacer una parte, si en realidad lo vamos a dejar para el próximo año, o en realidad es como el gerente ya se olvidó del proyecto, así que podemos hacer otra cosa. Implementación. Implementación. No hay que dar con la Bueno, flor. la etapa de implementación es la etapa final, obviamente, y es cuando hacemos que las cosas pasen. Si la arquitectura estuvo bien definida y están bien claros las distintas características del proyecto, va a ser razonablemente fácil implementar. Y ahí lo importante es haber hecho esta red de la que hablamos antes, ya sea el equipo SWAT o el equipo de early adopters o padrinos mágicos, etcétera, que son quienes van a probar por primera vez este proyecto, que sea un producto o servicio. En el caso si es un servicio que está orientado a usuarios, voy a tener un grupo de usuarios con los cuales voy a probar, que son los usuarios que están inscritos en nuestra lista de correo, usuarios que tengo en los focus group, en fin, lo que haya hecho para juntar usuarios. Y ahí va a ser muy importante, y es algo que tiende a olvidarse, el habilitar todos los mecanismos de feedback posibles. Y habilitar mecanismos de feedback significa, por ejemplo, tener una encuesta, hacer entrevistas, pero tener ese proceso sistematizado, que no sea una cuestión azarosa. No es como que yo pongo el proyecto, lo empiezo a ejecutar, y si me acuerdo voy y le pregunto a un par de personas, oye, ¿qué te pareció? ¿Cómo está? Y tomo un par de notas. No, tiene que ser más o menos sistemático, preguntarle lo mismo a todas las personas, qué te pareció desde el punto de vista de la usabilidad, desde el punto de vista de el resultado, desde el punto de vista de la Objetivos logrados. experiencia, objetivos logrados, ¿no es cierto? Sobre todo el tema de objetivos logrados. Sí. Y eso, preguntarlo de forma consistente para poder realmente tener retroalimentación de si eso que se construyó cumplió con las expectativas, de manera de iterar lo antes posible. Entonces, en el fondo, y ahí es importante en la implementación que hoy día existen herramientas para prototipar también más rápido. Probablemente si es que el proyecto es cambiar de orden una planta completa, claro, no es mucho lo que voy a poder prototipar cambiando una maquinaria gigante, pero sí Pero probablemente se sí va a poder puedo... prototipar en los sistemas. Si es que yo tengo un sistema, ¿no es cierto?, donde lo que quiero es medir, por ejemplo, lo que ocurre en cada una de las maquinarias y cómo influye en el resto de las maquinarias, perfectamente podría tener una primera versión donde los datos los ingreso a mano, tengo un panel de control donde veo esos números y le puedo preguntar al gerente si esos números le sirven, antes de integrar Internet de las cosas o cualquiera de los sensores que quiera poner para medir los datos, y a lo mejor iba a poner 10 sensores y en realidad puedo poner 5 y es suficiente. Por lo tanto, en general, todo se tiende a poder prototipar con tecnología de bajo costo. Y ya hemos hablado en otros programas de lo que se llama low code development, por ejemplo, aplicaciones de bajo nivel de código, donde, sobre todo en proyectos tecnológicos, uno puede prototipar cuestiones funcionales a las que le puede hacer clic y todo de forma muy rápida, sin tener conocimientos técnicos, incluso sin trabajar con las áreas de TI directamente. Y con eso ya se pueden hacer mejoras, y por eso en ese proceso de socialización es muy importante la parte del feedback. Y aquí es importante la parte de sorprender. La forma no es
no es menor. No se trata simplemente de mandar un correo y decirle a la gente, oye, ya empezó este proceso. Hay que Eso adornarlo, no funciona, de hecho. claro, o sea, las personas no van a leer el correo y se van a poner a probar la aplicación o el proyecto o lo que sea. Hay que hacer una reunión de lanzamiento en que tiene que estar el champion, donde se tiene que dar importancia al proyecto, donde hay una comunicación que es un mail a toda la empresa, a toda la organización, donde se dice esto comenzó, donde se reconoce a la gente que trabajó del proyecto, tanto a los participantes directos como a los participantes indirectos. Y porque la gente al sentirse reconocida, al sentir que fue parte del proceso, lo vas a sentir como propio. Lo que tú quieres es que toda la organización sienta como propio el proyecto. Incluso si es un producto que vas a lanzar para usuarios finales, ese, por ejemplo, es un error típico. Si el proyecto es un producto que se va a lanzar para usuarios finales o un servicio para usuarios finales, se asume que los únicos afectados son los usuarios finales, pero no se toma en cuenta la organización. Y la verdad es que el producto o servicio tiene que lanzarse también al interior de la organización, para que se sepa y todos sepan, el área de finanzas, todas las áreas que uno podría decir a lo mejor no tienen nada que ver con el proyecto, todos tienen que estar informados de este lanzamiento, porque sí, realmente todos lo encuentran importante y todos van a colaborar con mejoras. Y la verdad es que ustedes se sorprenderían, pero de las áreas más extrañas de una organización pueden surgir a veces las mejores ideas. Es verdad. Baja el Eh, documento. sí. Bueno, ahí, bueno, lo que decía Andrés, como el low code, onda, utilizar tecnología que permita prototiparlo rápido. Hay una app para eso, definitivamente siempre hay apps que permiten. eh, lo que es súper importante es, si se dan cuenta en esta metodología, nosotros no prototipamos, no estamos pensando en tecnología en particular, estamos pensando en funciones. Entonces, algunas veces pasa que lo que puedo colocar es un Google Form, o sea, es un formulario de Google, eh, y las funciones de atrás están simuladas, pero igual soy capaz de prototipar aquello que estoy tratando de prototipar. Por ejemplo, que el ingreso del documento empiece a ser digital y no pase de una oficina u otra, o que en realidad desaparecer, si estoy en el Estado, desaparecer el libro de correspondencia y que sea una app de libro de correspondencia. Pero se puede prototipar la función, y eso como es importante dentro de lo que nosotros vamos a estar haciendo. También en la parte, en la parte de prototipado, es muy factible en la parte de implementación que uno encuentre que alguien ya lo hizo. Me ha pasado. Por eso yo siempre pregunto, si voy a preguntar así como en área de tecnología, oye, ¿y no tenemos algo que ya haga esto? Y esa costumbre creo que me ha ahorrado mucho, mucho, mucho dinero. Y es como, no, sí, teníamos algo parecido, pero nadie lo pescó. O sí, lo teníamos, ¿cachai? Pero nadie lo había integrado con esto. Y algunas veces solamente necesita que ese proyecto agarre ese pedazo que le faltaba de integración. Y puedes prototipar la función, así como el proceso, y lo puedes prototipar. Uno puede prototipar de muchas maneras. A mí me gustan los prototipos funcionales porque me parece que son mucho más realistas y te permiten obtener mejor feedback que simplemente una cosa escrita en una servilleta. Pero se podría prototipar, por ejemplo, un formulario web en papel, para probar, por ejemplo, que lo que se está preguntando en el formulario es razonable y que el llenado de la información también es razonable. Se podría prototipar un documento digital extraído de un Excel, sin necesariamente tener un sistema muy complejo atrás. O sea, el punto es que lo que estamos tratando de prototipar es el objetivo y la función, no necesariamente el medio. Y eso. Ah, bueno, y planifica para cambios de humor y cambios astrales. O sea, la verdad es que una de las razones de por qué nos gusta el proyecto mínimos viables y en la versión más corta es que en un mes te puede llegar, puedes entrar en pandemia y entrar en cuarentena por 4 meses más. En un mes puede morirse alguien, ¿cachai? O en realidad, o sea, puede cambiar un gobierno. O sea, la verdad es que el nivel de incertidumbre es tal que tenemos que hacer los proyectos que hagamos, tenemos que hacerlos rápidos, eficientes y probablemente que generen valor, porque si no, no se puede. Y en esta etapa, Andrés habla sobre los Angry Beavers. Los Hungry Bears, sí. No sé si nos referimos a lo mismo cuando lo Bueno, los pensamos. Angry Beavers en esta etapa, básicamente, es encontrar a la gente que realmente quiere hacer algo y lo quiere hacer muy rápido porque están enojados. Claro. Entonces, Sí, básicamente, sí, si agarráis un equipo, o sea, sí, porque el equipo de implementación no necesariamente es el mismo equipo que planificó hasta ahora. De hecho, algunas veces pasa que el equipo que implementa es un equipo
que está muy ocupado en otra cosa, entonces el equipo de consultoría está primero diseñando hasta que el equipo de implementación se pueda incorporar, aunque siempre deberían estar informados y no solamente informados, deberían participar activamente en lo que nosotros vamos a hacer. Pero en el caso de que yo no haya participado, uno trabaja con Angry Beavers, y Angry Beavers era una serie de Cartoon Network, era de Cartoon Network, ¿no? Sí, Sí, que eran dos castores enojados. los castores Ahora, la cascarrabias. gracia de los castores cascarrabias. La gracia de los castores cascarrabias es que, uno, son castores, así que son muy eficientes, depredando el bosque, como lo sabemos en el bosque chileno, y construyendo represas, y manteniendo represas, y están muy enojados. Pero sobre todo trabajan rápido. Entonces, si va... son parientes de las nutrias, ¿verdad? Si queremos que este proyecto tenga una implementación rápida, no puedes encontrar gente latera. Sí, lamentablemente. El equipo de implementación tiene que ser Angry Beaver. Es como parecido a, es como, hagámoslo ahora. Y implementar como sea, y como sea dentro de los requerimientos que se solicitaron dentro de arquitectura, pero ágilmente y con decisión. Sí. A Andrés le dicen castor. Sí. El, Sí. bueno, ahí ya cerrando un poco el ciclo, como ustedes pueden ver, esto también tiene una cosa cíclica. Una vez que entren en la etapa de implementación, van a haber feedback, van a haber mejoras, y lo que va a ocurrir es que ya sea ese proyecto se va a mejorar y va a iterar acá probablemente entre arquitectura e implementación de manera constante, o van a salir nuevos proyectos que van a llevar a que ocurra toda la etapa completa, ¿no es cierto?, o las distintas etapas, para que salgan los nuevos proyectos, pero van a ser proyectos que van a estar vinculados entre ellos. Ahora, dentro de las metodologías o técnicas que uno puede usar en estas etapas, sobre todo en las tres últimas, están, y no vamos a entrar a detallarlas acá porque eso es algo que ustedes pueden revisar más en detalle en el libro, por ejemplo, de Scrum, eh, que aquí se los recomendamos, El arte de hacer el doble de trabajo en la mitad del tiempo, de Jeff Sutherland, que es como uno de los creadores de Scrum y que 20 años después hace como el libro con sus reflexiones al respecto. Y existe este concepto de, por un lado está el Kanban, que es tener tableros donde las tareas van pasando de una etapa a otra, que permite como ir visualizando la carga de trabajo. Los sprints, que son un poco lo que habíamos comentado en las historias de usuario, donde uno dice, mira, aquí tenemos un conjunto de historias de usuario, y las historias de usuario son muchas, entonces uno va a decir, en el primer release, ¿no es cierto?, la primera versión del proyecto va a tener este conjunto de historias de usuario, la segunda versión va a tener este conjunto de historias de usuario, la tercera versión va a tener este conjunto de historias de usuario, y esos Eso se hace en sprints... arquitectura, de hecho. Claro, y eso se hace arquitectura, y ahí uno va controlando todas las semanas. Uno generalmente hace sprints que duran 2 semanas, cosa de 2 semanas tener aunque sea una, dos o tres o cinco funcionalidades y chequearlas. Y ahí se hacen estos roadmaps, en el fondo, donde están todas estas distintas funcionalidades a lo largo del tiempo. Y también se Sí. hacen las reuniones de retrospectiva, que son reuniones que se hacen Que las cada... odio. Sí, Las odio. ahí es muy importante que, como Son ustedes como van a reuniones de alcohólicos claro, anónimos. ustedes van a leer respecto de las reuniones de retrospectiva y se van a sentir tentados a hacerla de la manera miserable en que normalmente se hacen. Ya, no la hagan así. La clásica manera miserable es como juntarse a culparse. Y es como, esto no funcionó porque no fui suficientemente razonable o porque no Es como una terminamos sesión la cosa a apostólica tiempo. católica romana de trabajo. Entonces en el fondo, claro, estamos metiendo todo el trauma, ¿no es cierto?, el pecado original dentro de la gestión de proyectos. Y la idea es, es cuáles fueron los bloqueos concretos. Esto no se pudo hacer, perfecto, solucionémoslo de esta forma. Siempre tiene que ser resolutivo. De hecho, una cuestión muy importante en la gestión de proyectos, que destruye la gestión de proyectos, es evitar el buscar culpables. La lógica es buscar soluciones. Yo defino los bloqueos. Y ahí está el concepto, por ejemplo, de la reunión diaria. Uno puede decir, pero ¿cómo es una reunión diaria? Eso sería eterno, porque están acostumbrados probablemente a estas reuniones de proyectos donde cada uno cuenta lo que hizo durante el día, donde cada uno cuenta sus emociones, lo que sintió. Ya, eso nada, no sirve. La reunión diaria se hace porque permite evitar los bloqueos. ¿Pero de qué se trata la reunión diaria? Dura 15 minutos, con suerte, y la gente se para y solo cuenta si es que existe un bloqueo o no. Asumimos que estás haciendo tu trabajo. No nos cuentes en qué tarea estás porque no nos interesa. Se supone que tienes asignada tu tarea, haz tu tarea. Y No aparte nos que hay cuentes un si estás panel en para ella. ver las tareas. Exacto, tienen un panel, el Kanban, donde están las tareas, todo el mundo los puede ver, por eso tienen que tener sistemas de gestión de proyectos, tienen que tener plataformas de gestión de proyectos, hemos nombrado ya varias plataformas a lo largo del programa, etcétera. Usen eso, pero las reuniones son solo para decir, esto es lo que no estoy logrando, ¿alguien me ayuda?
alguien te ayuda, genial, no echo culpa, sino que simplemente busco cómo solucionarlo. Y eso se puede hacer en 15 Sí. minutos o menos. Entonces, olvídense Ah, de las sí. reuniones lateras. Ahora, en cada una de estas, o sea, ahí tenemos experiencias como particulares. Por ejemplo, el Kanban, que muchas veces se hace una simplificación hacia el tablero Kanban. Pero hablemos del tablero Kanban. El tablero Kanban no impide que entren tareas estúpidas. Claro. Entonces, por ejemplo, mi bello Kanban, que es como por hacer, haciendo, bla, bla, ya, los papelitos, el post-it no es un artefacto mágico que evite que una tarea sea estúpida. Por eso es importante asentarse a revisar cuál es el objetivo del proyecto antes de empezar a escribir papelitos, ¿cachai? Porque si no, los papelitos también se van a volver estúpidos. Lo otro es que las tareas, o sea, uno puede expresar la tarea y decir, ok, enviar un mail. Ya, enviar un mail no es una tarea. No. Recibir respuesta, recibir feedback de algo, esa es una tarea. ¡Tarán! Entonces, también las metodologías también te pueden hacer caer, ¿cachai?, en la sensación de que utilizar la metodología te hace más eficiente. Entonces, por ejemplo, un montón de tareas estúpidas que pasan de un estado a otro no hace que el proyecto haya avanzado. Un montón de tareas que en realidad no aporten a el release de un feature, de una funcionalidad en particular, o que esa funcionalidad en realidad, por ejemplo, sin la otra funcionalidad no funcione, significa que no está funcionando. O sea, voy a estar haciendo un sprint a otro, ¿cachai?, sin tener ninguna funcionalidad completa. Entonces, ahí en la lógica de arquitectura es donde nosotros definimos qué funcionalidad vamos a hacer juntas, o sea, qué historias de usuarios son, cómo vamos a construirla como módulo, cuáles son los primeros módulos y cómo vamos completándolos en el roadmap en el tiempo. Y cómo hacemos de que si hay dependencias, esas dependencias sean lógicas, de forma que no tengamos por ejemplo, no tengamos un software que está lanzado, pero con ninguna funcionalidad real que impacte aquello que queríamos impactar, que eso es como muy habitual. Después el tema de los sprint, lo mismo, o sea, el tema de los sprint justamente tiene que ver con, con una mala arquitectura de sprint, donde es como, oye, voy a hacer este sprint, pero no puedo avanzar porque lo otro no está listo. Entonces necesitas ver dependencias de las funcionalidades que estás construyendo. Es como, si algo necesita definiciones, no debería estar al principio hasta que estén las definiciones. Y el tema de las actividades de los sprint también es súper importante. Los roadmaps los roadmaps también tienen una lógica de, hay veces que o sea, necesitamos un módulo, por ejemplo, necesitamos un módulo y nos necesitamos de forma recurrente. Y muchas veces la arquitectura se hace la arquitectura solamente de la aplicación y no del ecosistema. Y en realidad, si te das cuenta, algunas veces, si tengo 15 aplicaciones, lo más lógico es que mi módulo de identificación de personas y manejo de roles sea un single sign-on, que es lo que es, no sé, el single sign-on de Facebook, el Facebook Connect, el Google Connect, ya todo eso son single sign-on. Porque es lo que te permite ahorrar todo ese tiempo. Entonces, si tienes 15 aplicaciones, lo más razonable es que la arquitectura de identificación y verificación y uso de roles en realidad sea una sola. Y no la repitamos 15 veces. Entonces, también eso parte, la gracia de integración y arquitectura es que justamente debería estar resolviendo eso. El tema de la retrospectiva, yo las odio con toda mi alma. Me parece que se deberían realizar solamente al final de cada sprint. O sea, no, al final de 3 sprints, que me parece que es como que la gente logra hacer algún tipo de reflexión personal, De un ¿cachai?, y release, emocional. en realidad, más que de un sprint. Sí, sí, de Porque una release, sí, los probablemente. Sí, sprints son como partes que uno que va avanzando y sí, efectivamente no tiene mucho sentido hacer una retrospectiva ahí, pero sí cuando ya sí, saco una versión, hace una sí, retrospectiva, pero en el formato que les dijimos, no en el formato dramático apostólico católico. claro. Claro, porque a mí el tema de la retrospectiva es que me parece que hay un tema como talibán con respecto a cierta metodología y es como, odio las cosas talibanas. Y después el de la reunión diaria, he descubierto que algunas veces transforman las reuniones diarias en talleres de trabajo. No, no. O sea, de hecho, las reuniones diarias, o sea, las reuniones diarias deberían verificar que el tablero está actualizado. Es como, hola, actualizaron el tablero, primer chequeo. 2, ¿hay algún bloqueo? No, adiós, adiós. Claro. ¿Cachai? O sea, pueden mandar un mensaje gracioso, ¿cachai?, tener club de memes, ¿cachai? Pero, sí. O sea, Eh, el mensaje acá, que es muy importante, es que esto es lo mismo que cuando hemos criticado a la ISO o al PMI o cualquier cosa por el estilo, es que no se dejen llevar por las metodologías. O sea, cuando uno ve un equipo que está hablando constantemente de Kanban, sprints, roadmap, retrospectivas, reuniones diarias y todo, sospechen.
porque probablemente no están preocupados del proyecto, están más preocupados de la metodología. Hoy día ¿Quién está haciendo el proyecto? ¿Quién está yendo las claro, cosas? hoy día con el auge de las metodologías y las certificaciones y todo el asunto, la gente se pierde un poco en todas estas cosas, pero tal como comentaba Hannah, puede haber Kanban estúpidos, sprint estúpidos, roadmap estúpidos, retrospectivas estúpidas, reuniones diarias estúpidas, así como en la ISO, tú puedes certificar procesos estúpidos, en fin, todo, pero, o como hablábamos, podría haber KPIs estúpidos, objetivos estúpidos, indicadores estúpidos, todo lo que tiene un nombre de gestión que suena cool se puede hacer de forma tonta y la mayoría de las veces se va a tender a hacer. Entonces, esto tiene que ver con un funcionamiento humano. Los humanos tenemos este funcionamiento mágico donde tenemos símbolos a los cuales nos gusta pegarnos y nos gusta tenerlos porque son como ídolos, etcétera y todo. Entonces, claro, de pronto tenemos, pasa mucho, ¿no es cierto?, que se llena las oficinas de post-its y se llena de todos estos ejercicios y se transforma como cuando hablábamos en el capítulo anterior acerca de los emprendedores, de esos emprendedores que en realidad les gusta más el concepto de ser emprendedor que el emprendimiento que estás haciendo. Entonces aquí de pronto a un agilista le gusta ser agilista más que Hacer proyectos. que hacer proyectos. Entonces, en realidad tienen que pasar a segundo lado. Yo me acuerdo que en psicología los profes nos decían una cuestión muy sabia, que era, está bien, aprende de psicoanálisis, el yo, el super yo, el ello y todas esas cuestiones, ¿no es cierto?, de la depresión y bla, 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 pero luego tienes que aprender todo eso para olvidarlo, porque si no, después cuando uno tenía un paciente al frente, lo que hacía era ponerle etiquetas. Entonces esta persona tiene represión con la mamá, y entonces tiene un problema con el papá, y el síndrome de Edipo, y no sé qué cosa, y al final lleno de etiquetas a las personas y las transformo en algo que no son. No, en realidad uno aprende eso para poder saber que existe, pero luego aplica el contenido, pasa a ser lo más importante. Entonces, el foco, y por eso que la metodología que nosotros estamos planteando es tan compleja, entre comillas, uno podría decir, oye, pero es que es mucha Es súper información, simple. son muchas cosas, Es súper simple. pero en realidad es simple porque lo que busca es que el contenido sea lo más importante, no la metodología. De hecho, Porque ¿puedes si yo poner hago, la página mostrando los 5 pasos? ahí está. ¿Eh? Ahí estoy. Ideación, diseño, integración, arquitectura e implementación. Es, Claro, ahí tenemos historias divertidas. Pues es como en el caso de ideación, en general nos hemos topado con gerentes que nunca le han preguntado, nunca han bajado su proyecto a un documento de requerimiento. Entonces, básicamente eran como goleadores, entonces tiraban una pelota y esperaban que alguien la atajara, ¿cachai? Y metiera el gol. Es muy raro. Entonces, de hecho, la semana pasada tuvimos un encuentro con un cliente nuevo. Y de hecho, en ese proyecto, en esa conversación, que fue una conversación de 2 horas, en 15 minutos nos explicó un problema. Y el problema tenía que ver con el conteo y dimensión, o sea, el conteo e ingreso de cierto producto a su fábrica. Más o menos deben haber sido 20 minutos explicándonos el proceso actual. Entonces nos dijo, oye, pero sería lo ideal, en realidad, o sea, el problema era que tengo 40 camiones, ¿cachai? Y se mueren un montón de los camiones, ¿cachai? Y que tengo un montón de gente que tiene que estar contando, ¿cachai? Y tengo que verificar que efectivamente esa información corresponde y que cada uno de los proveedores me está entregando lo que me está facturando y tengo que contar que los objetos que me están entregando corresponden a la calidad y todo. Entonces, ahí como la primera ideación, la persona que tiene problemas nos cuenta la historia. Entonces nosotros, claro, entonces ¿qué fuimos a hacer nosotros? Fuimos a investigar, pues, cómo se hace afuera. Y encontramos una app. ¡Tarán! Una app mensual. Una app mensual que le permite infinitamente, con una fotografía, hacer lo que en estos momentos debe costar más o menos como 20 minutos por cada persona, con problemas de errores, en papel, hacerlo totalmente digital y directamente hacia una base de datos. Eso en la parte de investigación, ni siquiera me estaba implementando. Pero, por ejemplo, en el tema, pero una vez que nosotros le preguntamos a este cliente qué es lo que quería, ya sabemos lo que quiere, que es básicamente quiere la información de cada una de la carga de los camiones con respecto al diámetro de los productos versus el peso del producto y la calidad que lo entregan. Podemos diseñar el viaje del usuario actual, que es como entra un camión, se hace la reserva, y diseñar en la nueva versión. Entonces, por ejemplo, el cliente en la misma reunión dijo, pero podríamos cambiar el proceso. Podría cambiar el proceso y en realidad hacer que el patio donde guardo los productos tenga otra arquitectura, de forma que pueda, en vez de sacar una fotografía por cada uno de los camiones, saca una fotografía completa,
de todos los productos. Entonces, como, mira, el cliente también puede cambiar sus procesos. No lo sabríamos si es que no le hemos levantado el proceso. Después, en el tema de integración, tenemos que saber quién toma esos datos y quién lo utiliza. Entonces, nuestra siguiente etapa es ir a preguntarle probablemente a la gente de contabilidad cómo se ingresa la factura o la orden, la guía de despacho de esos productos, de forma de hacer una integración entre lo que saca la fotografía versus lo que, versus lo que tiene que capturar la aplicación. Y a nivel de arquitectura, vamos a ver la aplicación versus la aplicación de la empresa, versus cómo se ingresa ese dato, y qué tipo de reporte necesita tanto el cliente como sus áreas para poder tomar esa información y hacerla útil. Y en la implementación ya estamos revisando distintas aplicaciones que hacen eso y evaluando cuáles son las más razonables con respecto al volumen de datos que ellos manejan. ¡Tarán! Todo eso en una semana. Claro, entonces, por eso el foco es el fondo. Si nos Sí. hubiéramos puesto a ponerle papelito a cada una de esas cosas, ¿no es cierto? Lo hubiéramos tratado de meter dentro de una metodología, más habríamos perdido tiempo. Entonces, pero por eso también es importante el meter las manos, lo que hablábamos, de meterse en las tecnologías, de buscar, de googlear, porque encontrar la app que lo hace implica buscar bien, y por eso hay que buscar en inglés, ¿no es cierto? Y Entonces, saber qué todas estás esas buscando. saber qué es lo que estás buscando, hacer las preguntas correctas, a veces incluso mientras estás haciendo la conversación, ir buscando de manera de encontrarte con preguntas nuevas que le puedes hacer al usuario mientras estás levantando la información. Pero nuevamente, lo realmente importante es que el proyecto que estás haciendo genere un cambio. Y genere un cambio en el negocio, un cambio que genere ingresos, que genere algún tipo de impacto positivo en las personas o en la organización. Y por lo tanto, más allá de las herramientas metodológicas que las van a poder encontrar en el libro de Scrum, también les recomendamos, por ejemplo, este libro mucho que se llama Rework, que es de los creadores de Basecamp, donde aparecen muchos temas respecto de la gestión del trabajo en equipo, etc. Incluso, por ejemplo, aquí encontramos un resumen del método Lean Startup de Eric Rice, que es ahí donde habla mucho del tema de los productos mínimos viables y todo, pero aún así hay partes donde se alarga muchísimo y te da un Y no es montón de lean. pautas que es súper poco lean, porque en realidad si uno siguiera todas las pautas de acá se demoraría siglos en hacer las cosas, De hecho, pero hay hay startups que cosas, son como adictas a hacer el Lean Startup, ¿cachai? Y están todo el tiempo iterando. Y es como, bueno, claro. O sea, ¿cuándo vaya a tener un producto si sigue iterando? claro, el mensaje es que tienen que tener mucho cuidado con la metodología, porque por ejemplo, hay gente que se puede usar, no sé, el Business Model Canvas, que es para las startups, y lo tratan de aplicar a proyectos, por ejemplo. Y sí, es interesante ver quiénes son tus competidores, esto, lo otro y todo, pero cuando te echas varios meses poco menos planificando eso hasta que estén todos de acuerdo, Sí, y ahí es muy importante el tema de que la co-creación tiene que ser controlada. sí. Tenemos casos de clientes que han estado, no sé, desde haciendo un sitio web hasta otras cosas en las cuales todos han opinado y se han demorado siglos porque están esperando las opiniones y las aprobaciones de Y después todos. parece un Frankenstein. Y después O parece sea, un de hecho, Frankenstein. sí. De hecho, a nivel de tiempo, es como en el momento que la persona dijo, tengo un proyecto, esa persona en una semana debería tener listo el documento de requerimiento, porque si no, significa que no tenía un proyecto, tenía una idea. Sí, bueno, En yo el creo que eso no sí, lo dijimos. Por ejemplo, en este tiempos, ciclo, este ciclo que uno ve acá, no es que esto ocurra en varios meses. no. O sea, el proceso de ideación, denle una semana. Sí, más o Eh, menos. el proceso de diseño, qué sé yo, una semana, 2 semanas, dependiendo del nivel de O sea, complejidad. de hecho, el nivel de diseño se va a tardar 2 semanas por el tema de la coordinación. Ahora debería Claro, ser más fácil porque es con teletrabajo, ¿cachai? Pero más o menos son como, más o menos como entre una semana, dale una semana y media, entre que uno coordina, ¿cachai? Y básicamente agrupa y utiliza algún tipo de herramienta para poder hacerlo. En el tema de integración también es una semana y media, no debería ser más. El nivel de arquitectura, sí, tómate el tiempo. claro. El nivel de arquitectura debe ser más o menos como 2 semanas, 2 semanas a 3, entre que uno hace la primera definición de módulo, le solicita a la gerencia que prioricen y después uno sigue escribiendo. O sea, no escribas cosas que no estén priorizadas, no tiene sentido. Por eso hablamos de 3 Y meses en total, porque en el fondo, sí, entre la ideación y el diseño vas a tener, qué sé yo, un mes,
Ah, integración y la arquitectura vas a tener el otro mes, y luego vas a sí, tener un mes para hacer una implementación de producto mínimo viable, prototipo funcional o lo que sea. Por lo claro, tanto, en general, en 3 meses uno debiera poder tener cosas funcionando con un diseño razonable que luego sean iterativas, y por supuesto el proyecto puede durar 6 meses más si es que es un proyecto altamente complejo, pero a los sí. 3 meses yo ya tengo definidos estos documentos de requerimiento y todo. Hay que recordar que, o sea, darle esos 2 meses a la parte de ideación, diseño, integración y arquitectura es extremadamente importante, y hay que hacerlo con estos documentos, y sí tienen que surgir estos artefactos que son los viajes de usuario, los mapas de integración, los documentos técnicos de módulo, roadmap, etcétera, porque eso equivale como al contrato, entre comillas. Eso es lo que, sobre lo cual uno debiera revisar cualquier cosa, y no decir, oye, pero ¿por qué le faltó esto? Bueno, porque no lo conversamos al principio, y ahí se transforma en parte del rediseño, pero esto fue lo que se acordó desde un inicio. Ahí después, bueno, también hay herramientas. En ideación, por ejemplo, todo el tema de la investigación, muchas veces van a reutilizar cosas. Entonces, lo primero es que si estás en una institución o estás en una empresa donde habitualmente se hacen contratos, soliciten armar una carpeta donde estén todas las consultorías, en una sola carpeta. Porque de hecho a nosotros nos pasó que nos contrataron para una cosa que ya había sido hecha como 5 o 7 veces en los últimos 3 años. Y solamente pasó porque salimos a investigar. Le fuimos a preguntar, oye, ¿y este documento? Oh, ¿verdad? Se me había olvidado. ¿Cómo que se te había olvidado? Entonces, o sea, en la parte como de esto de gestión documental con respecto a investigación es interesante. Lo pueden hacer también en Pinterest, en Evernote. Evernote tiene una herramienta que se llama Web Clipper, WebClipper. claro, que te permite ir llevando registro. También el otro día me pasaron una que se llama GetPocket. A ver, ¿cómo se llama esta? Pocket, que se llama Pocket también, que te permite guardar links, ¿cachai? Eso es importante. Eh, o sea, si un proyecto parte con un gerente que te rehuye para hacer definiciones, ese proyecto realmente no va a ir para ningún lado. Así que dedica a hacer otra cosa, ¿cachai? Anda a cocinar ñoquis, ¿cachai? Cualquier cosa. Eh, en diseño, bueno, las aplicaciones que usamos nosotros, pues, hay varias en realidad. Se puede usar, o sea, Nosotros primero, usamos en, Expresia, por ejemplo. claro, Expresia y Miro Miro. tienen súper buenos formatos para poder trabajar. Tienen plantillas para poder trabajar, así que no tienen por qué pensarlas tanto. Así que eso fuera. En Post-it pueden usar Miro, que tiene un buen servicio de Post-it, así que pueden hacerlo colaborativo, o pueden trabajar con una aplicación que se llama OWAP. Es como AWWHAP. Sí, OWAP. Que también es una pizarra. Y son pizarras colaborativas. Ahora, en general, a mí no me encantan los post-it como metodología de trabajo colaborativo porque creo que son un poco desordenados. Me gustan los árboles. Ahora, Miró, su árbol apesta. Me parece que Xmind funciona mejor como herramienta para poder hacer etapas de diseño y brainstorming, ¿cachai? Y sobre todo en general igual tiene que funcionar con algún tipo de moderación. Entonces, no todas las personas escriben. La gente habla, una persona escribe y va ordenando porque si no, en la etapa de orden dura siglos. En la etapa de integración, sí, definitivamente Miro es una súper buena herramienta para poder hacerlo y ir evaluando. Creo que es súper distinto mostrarle a la gerencia cuán desconectado está un proyecto de otro cuando lo haces de forma visual. Porque el Excel y el punto doc te aguanta un montón. Entonces, verlo visualmente es como, ay, este proyecto tiene sentido, no tiene sentido. Es como, oye, este proyecto, ¿de qué área es? ¿Cachai? ¿Quién lo lleva? ¿Por qué existe? Alguna vez se hace como, oye, ¿por qué nadie me ha preguntado con respecto a este proyecto? Y es porque no existe un documento central de esto. Entonces, ¿debería haber un documento central? Debería haber un documento central. A nivel de documento de arquitectura, a mí me gusta, es bien divertido, pero a mí me gusta hacer la arquitectura de los proyectos en las plataformas donde se va a llevar ese proyecto. Y la gente no le encanta porque le gustan los puntos doc y los PDF. Yo odio los puntos doc y los puntos PDF porque siento que no puedo mover las cosas. Entonces, por ejemplo, ahora estoy ocupando una herramienta que se llama Nifty, que es Nifty Project Management, que tiene esta lógica de los milestones, que son los objetivos, que tiene listas de to-do list, y yo puedo asociar tareas a milestone. Entonces, lo que estamos haciendo ahora, por ejemplo, es que dividimos un proyecto grande en los microproyectos que corresponden, así como los mínimos proyectos viables. Cada proyecto viable tiene una secuencia de acciones, que es una lista de acciones que se tienen que realizar. Y estoy diseñando todo el proyecto y arquitectura en esa modalidad. Eh, ¿Por qué? Porque me parece que es mucho más visible. O sea, es mucho más... es mucho más asociado a cómo lo voy a llevar en el día a día, y el documento de arquitectura,
que es de las versiones, los sprints y los releases, bla, 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 debería ser un documento vivo, no debería ser un documento muerto en un punto doc o PDF que nadie lee. Entonces, mi recomendación es que si van a llevar la arquitectura, tengan un documento resumen en un punto doc PDF, pero el documento vivo en realidad existe en, por ejemplo, uno de nuestros clientes tiene su documento de arquitectura, de proyecto de informes de gestión, lo tiene en Microsoft Planner. Entonces, en el Planner tienen las historias de usuario, tienen el documento de requerimiento en Microsoft Teams, tienen las historias de usuario en el Planner, tienen los sprints y los releases, y todo eso lo tienen en el Planner. Y me parece que es una forma mucho más razonable de llevarlo, porque en realidad es como, solamente arquitectura es viva y productiva, así que... Y en el tema de implementación, bueno, implementación nosotros ya tenemos, no sé si hicimos un episodio de Low Code o no, El único episodio que tenemos de Low Code es el que hicimos hands-on, el de hands-on, donde ya, transformamos un Excel a una aplicación. ya. Pero en implementación, básicamente pueden implementar, uno, desde el prototipo, de prototipo a papel a no papel, pero no funcional, Balsamic Mockups, perfecto para hacer mockups, ¿cachai? Después Figma, que es un software gratuito para poder hacer plantillas, viene con un montón de plantillas, especialmente las digitales, entonces pueden hacer, en Figma Resources pueden encontrar cosas para poder hacer formularios, ventanas y todo eso, así que pueden dibujar ahí, así que solamente para poder dibujarlo. Para hacerlo funcional, existen múltiples aplicaciones para poder hacer aplicaciones. Está Scriptcase, está Adalo, está AppGyver, está Honeycode. Ese Honeycode, es uno nuevo que salió que está bastante bueno de Amazon. QuickBase, ¿verdad? ¿Se llama QuickBase, QuickBase? sí, QuickBase, Caspiel. o sea, sí, todos ellos te permiten hacer implementaciones rápidas y funcionales de cosas que sean simples de ingreso de información. Entonces, por ejemplo, hay algunas que inclusive tienen integraciones con mapas, o sea, así de fácil. Y bueno, y Google Forms, y Typeforms, y SurveyMonkey, y existen chorro mil aplicaciones para poder hacer prototipado. Y cuando quieren hacer integraciones, pueden usar Zapier, ¿cómo se llama Automate. la...? Automate, que es el tema. Si quieren, si quieren hacer integraciones, inclusive con mail, pueden usar Parseor, que es el que descubrí la semana pasada. Pero hay muchas formas de hacer implementaciones con tecnología simple y rápida, y de hecho, en versiones finales. ¿Qué es lo que uno que debería estar revisando? Como siempre, proyecto mínimo viable, que sea funcional, que sea escalable, que sea incremental. O sea, si es una aplicación que van a tener que utilizar toda tu organización, no hagas el prototipo con un software que cuesta $50 por usuario. No. Claro. Porque no va a ser escalable, pues, como, no. ¿Cachai? Pero como eso, o sea. Así que, bueno, ya por primera vez estamos más o menos a tiempo. Así que incluso tenemos Estoy un emocionada. espacio para que si quieren hacernos alguna pregunta, eh, han hecho ya algunas preguntas durante el programa. En los otros canales no hemos tenido tampoco muchas preguntas. Así que eso, les Contamos damos historias tristes. si tienen alguna historia triste que quieran No, historias contarnos. tristes. Tuvimos un cliente que su producto, o sea, no sabía, quería un sitio web, pero quisiera como 500 cosas distintas, pero en realidad no quería ninguna de esas 500 cosas distintas, porque al mismo tiempo tenía otros jefes que mandaban más sobre su organización y sobre ese producto. Entonces ese producto, que en realidad debería haber estado listo en 4 meses en tiempo habitual, demoró un año. Sí, pasan esas Puto cosas. Jesús. Claro, Es como, claro, oh, sí. claro, Y ahí después tuvimos otro. pasan. Sí, sí, no, sí, pasa, sí. Sí. Pero, y bueno, y otros proyectos que hemos visto que es como se gastaron como 9.500 millones de pesos durante 4 años porque la arquitectura estaba mal hecha, porque estaba mal calculada, porque calcularon mal los usuarios y las interacciones de los usuarios. Bueno, ¡Oh! bueno, ahí pasa otro problema con los proyectos largos, Horror. que cuando tienes un Sí, proyecto muy largo, sin resultados, lo que pasa es que a veces cambian los cargos o cambian las personas sí. y tratan de reinventar la rueda para quedarse con el crédito o para poder decir que el que estuvo antes no lo hizo bien y todo, porque los humanos son más mezquinos de lo que uno se imagina. Entonces lo que ocurre es que se termina gastando el doble, se termina haciendo mal la pega, o a veces pasa también que no hay un concepto como de costo hundido, y entonces el proyecto se sigue haciendo y en realidad ya el proyecto dejó de tener relevancia. El típico cambio de, no sé, vamos a implementar un CRM y entonces el CRM dura 2 años la implementación y al año ya tienen solucionado todo con un Excel y se podría resolver con un SaaS, pero no, pues ya empezaron el proyecto, ya gastaron plata, entonces Sí. sigamos haciéndolo hasta el final.
no funciona. Costo hundido, costo hundido. Costo un día, O sea, parte clave de esta metodología, costo hundido. Si algo no funcionó, y no funcionó, déjenlo ahí, déjenlo morir. Chao, adiós. Historia triste, consultoría de selección de un producto de ERP. 3 meses, alineación con directiva y gerencia, entrevistas del cajero al gerente general, matriz de selección, etcétera, etcétera. Y al momento de elegir, nos agradecieron, alabaron profesionalismo y eligieron el producto de un amigo. ¡Ay, qué terrible! Ahora, la pregunta es, ¿el producto del amigo? Por ejemplo, cuando pasa eso, cuando me dicen, oye, ¿sabes que esto está cocinado? En realidad yo digo, ¿sabes qué? Seamos sinceros y déjame hacerte el plan para ver cómo implementar ese RP de mejor manera. Cuando uno ya sabe que van a elegir el producto a un amigo, ya. O sea, es como, ¿qué le voy a hacer? Claro. Algunas veces pasa que quieren hacer proyectos que son estúpidos. Entonces uno dice, ya voy a aprovechar de hacer algo menos estúpido dentro de este proyecto. Es como, porque no tienes cómo arreglarlo. Hay cosas que son inarreglables. O sea, un proyecto, no hay ninguna metodología que haga que un proyecto estúpido deje de ser menos estúpido. Claro. O que ahora, sí hay metodologías para hacer que un proyecto estúpido no sea tan caro, o no sea tan largo, o no sea tan doloroso. ¿Cachai? O que en realidad, yo creo que probablemente los proyectos más fallidos que me ha tocado ver, por ejemplo, hay algunos del Estado, el CISEX, por ejemplo, millones de dólares, ¿cachai? Que básicamente tratar de rescatar una arquitectura que nunca va a funcionar. ¿Cachai? ¿Por qué? Porque tiene una arquitectura de ecosistema fallido, donde básicamente el principal proveedor de datos, que era aduana en ese momento, no era el que estaba a cargo del proyecto. De hecho, si le hubiesen pasado esa plata al CISEX, hubiese funcionado mucho mejor. Entonces, ahí, por ejemplo, es no un problema de arquitectura tecnológica, es un problema de una arquitectura de proyecto. O por Eh, ejemplo, los proyectos de RP generalmente son sí, proyectos fallidos por varias razones. La primera es que se pensamiento deciden comprar mágico. un ERP, claro, pensamiento mágico. Entonces compran el ERP SAP, por poner un caso, y SAP ya viene con unas mejores prácticas de gestión. Entonces tienes dos opciones. O tomas las mejores prácticas de SAP que ya vienen, que de alguna forma las tendrás que adaptar, o empieza este proceso de no, pero es que nosotros hacemos una cuestión que es que siempre hacemos este pequeño detallito y empiezan a tratar de meter dentro de SAP malas prácticas, porque generalmente las prácticas que quieren adaptar en el SAP o en cualquier ERP son malas prácticas que la organización tiene, mañas que tiene la organización, pero que el señor de finanzas le gusta o no sé qué, toda la cuestión. Entonces lo que tratan es de enchanchar básicamente una cuestión que trae unas prácticas razonables. Entonces, obviamente, tienen consultores que lo modifican, esas modificaciones generan impacto en otros módulos, en otros módulos, en otros módulos, hasta que al final nadie está contento con el asunto y lo que quiere la gente que está trabajando en las áreas es que transformen el SAP a las planillas de Excel que ellos ya usaban. Y Entonces, por eso se arruina. eso nunca va a funcionar. Entonces, a lo mejor no Sí, es que, o sea, todas las historias de fracaso del SAP, a lo mejor no es que el SAP sea tan malo, sino que simplemente el hecho de que la gente no quiera hacer lo que SAP te dice que haga, que por un lado puede ser no igual a lo que tú piensas, pero también lo han hecho durante años, tendrán alguna claro. expertise en eso. Entonces, pasa mucho, los proyectos de CRM, lo mismo. No, mire, ¿sabes qué? Vamos a instalar Sibel o vamos a instalar un CRM carísimo, pero además queremos que se adapte por completo a un montón de pésimas prácticas que tenemos en la organización. Entonces, en general pasa mucho que las cuestiones tecnológicas cuando tú lo que quieres es tratar de sistematizar malas prácticas, hace que sea más difícil el proyecto. Por lo tanto, por eso es tan importante el fondo y no la forma, porque tengo que hacer rediseño de procesos, tengo que meter cambios, ¿no es cierto?, organizacionales, cambios en las prácticas, etcétera. Y eso, este ha sido un programa extremadamente grande. Sí, esto no fue un proyecto mínimo viable con respecto al proyecto, pero esperamos que le hayamos contado parte de los secretos y de las cosas que nosotros compartimos con nuestros clientes y con las cuales hemos aprendido para poder hacer proyectos mínimos viables y para que esos proyectos sean mucho más razonables y lo hagan felices y nadie sufra. Y es súper, sí, un programa extremadamente cabezón porque involucra que sí reevaluemos un poco cómo hacemos las cosas con nuestros clientes, cuáles son las cosas que les preguntamos y cuáles son las etapas. Si están pensando en implementar esta metodología, la pueden implementar por partes, de hecho. Hay clientes que no están todavía listos para hacer una etapa de diseño porque primera vez, nunca se han preguntado cosas entre ellos y las áreas entre sí se odian, por ejemplo. O que en realidad nunca han hecho proyectos de integración, así que en realidad todo es una gran isla. Entonces, cuando tengan la oportunidad, en realidad lo que pueden hacer es revisar esto y decir, oye, ¿sabes qué? En este proyecto en particular quiero agregar ideación. Así que voy a asumir que este cliente en realidad está un poco más preparado y me puede hacer una entrega de documento de requerimiento, entonces voy a aprobar esta etapa. O que este proyecto, oye, podríamos hacer, la etapa de arquitectura la podríamos hacer así.
¿cachai? Es como, inclusive cuando proyectos están terminados, pueden volver a hacer etapas anteriores. Entonces, por ejemplo, en realidad los puse en orden consecutivo, pero no son consecutivos. Algunas veces uno puede hacerlo desordenados. Sí, claro. Sí, sí. ¿Por Y, qué? Porque la metodología es caótica como nosotros. ¡Yay! y claro, y el mensaje es que tienen que aprender de muchas cosas. Efectivamente, no existe una formación particular, no hay ingenieros comerciales, industriales o qué sé yo que lo puedan hacer mejor que otros. Acá o sea, si quieren ser buenos gerentes de proyectos, tienen que saber de agilidad, tienen que saber de diseño de servicios, de ingeniería industrial, de psicología, de marketing, de gestión del cambio, de personas, etcétera, porque en el fondo eso es lo que se requiere hoy día para los cambios. Por lo tanto, las posibilidades son interesantes porque aprender distinto tipo de cosas también los transforma como profesionales, en profesionales que pueden desempeñarse en distintas áreas si son capaces de ofrecer a los clientes o empleadores, etcétera, este set de capacidades y competencias. Así que esperamos que tengan proyectos muy entretenidos, muy interesantes y que generen cambios e impactos reales. Y no Y solamente cuéntanos de sus tengan profits. proyectos y dolores y en la comunidad.automata.io, y todo esto, este programa y todos los otros 8 anteriores están disponibles en youtube.automata.io. Oh, Exacto. sí, sí, eso era. Sí. Sí. Y se pueden suscribir. Así que eso, muchas, muchas, muchas gracias por acompañarnos. Sabemos que se vienen, bueno, seguimos el resto del año, sigue el resto del año. ¡Ah! Estamos Sí. en agosto. ¡Oh! ¡Oh, por Dios! Sí, es terrible esto de estar en agosto. Sí. Comenzar el Festival de los Gatos. Así que Sí. eso, cualquier duda, ¿qué es lo que vamos a hacer con este Miro? ¿Lo vamos a publicar? Sí, ¿Qué lo opinas, vamos a... Andrés? ¿Sí? Sí, ¿Lo yo creo que dejamos, lo vamos a dejar disponible en el canal? sí, en comunidad.automata.io, ahí los que están en la comunidad en el canal de materiales vamos a poner esto y estamos tratando de sistematizar también la información de esta metodología para que la puedan tener escrita. Así que eso, muchas gracias, señores, que les vaya súper bien, que tengan una buena semana, aunque quedan solamente 2 días, y que si tienen un proyecto, conviértelo en mínimo viable, porque todos puede ser más chiquito y liviano y bacán. Sí, Y la flor. ¡Ja! sí, la flor, por favor, eso es importante, la despedida de la flor. Cierre de la flor. Güey, la apagué de nuevo. Este ha sido el nuevo programa. Nos vemos 5 de agosto. la Nos vemos. próxima semana, en la misma hora y el mismo canal. Adiós. Que les vaya muy Era bien. como en Batman que decían eso de la misma hora y el mismo canal, no sé, alguna serie muy antigua. Kaboom.